La Guerra de las Galaxias, la prueba del tiempo, libros El hijo de un padre, 141, 160. Zorro, novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 141, línea de tiempo alternativa. Durante un tiempo que Anakin no había podido recordar, había estado en agonía. Sufría un fuego abrasador que lo ardía todo el cuerpo sin cesar, incapaz de ver ni oír, ni siquiera de gritar pidiendo ayuda. De alguna manera, en lugar de disminuir con el tiempo, el dolor había aumentado. Entonces, de repente, sintió un leve pinchazo. Al menos comparado con el dolor que había sentido, fue un simple pinchazo. La sensación que siguió pareció reprender gradualmente las llamas que lo consumían, y justo a tiempo. Casi había perdido la esperanza de sobrevivir cuando llegó el pinchazo. Poco a poco, las llamas se habían apagado y pudo sentir de nuevo. Podía sentir la suave cama en la que estaba, podía percibirse a sí mismo de nuevo. Podía sentir sus brazos y piernas, aunque no encontraba la fuerza para moverlos. Tampoco podía hablar. Había encontrado paz al oír las voces a su alrededor de vez en cuando. Su dulce ángel que parecía estar a su lado, su querida princesa aquí y allá, Obi-Wan asegurándoles que se recuperaría, incluso escuchó a Galen y a Sokka algunas veces. Había estado divagando sin rumbo, como le pasaba la mayor parte del tiempo en su estado actual, cuando oyó la voz de Padmé. Podía sentir su mano en la suya, aunque no podía moverse para consolarla, lo cual lo frustraba. Por favor, despierta, Annie, oyó que suplicaba su ángel. No soportaba oírla suplicar así, oír tanto dolor en su voz. No soportaba ni un instante más en aquella oscuridad, lejos de sus seres queridos. No dejaría que lo detuviera ni un instante más. Con un repentino aumento de determinación, Anakin concentró todo su ser en el simple acto de apretar su mano. Cuando tuvo éxito, la esperanza creció en su pecho y apretó la mano de su ángel una vez más. Chicos. La oyó llamar. Su voz era tan dulce, tan angelical, dejó que las voces lo guiaran hacia la superficie de la oscuridad, luchando lentamente por abrirse paso. ¿Qué pasa? Allí estaba Snips, su padawan, de quien estaba tan orgulloso. Creo que está despertando, dijo su ángel. Soy Ángel, voy, lo prometo, intentó llamar, pero fue en vano. Aún así, sus voces se oían cada vez más claras. ¿Estás seguro? Ahí estaba Galen. Siempre buscando los hechos, su mano se ha movido 2 veces, repitió su ángel. Anakin se acercó al sonido de su voz. Por favor, ángel, no pares de hablar, ya voy. No me abandones, estoy aquí. No pares de hablar, intentó gritar Anakin. Para su júbilo, logró emitir un sonido. Parecía que no había podido articular palabra alguna, pero aún así emitió algún sonido. Era un progreso. Sintió que la cabeza también se le inclinaba hacia un lado. ¿Anakin? Preguntó su ángel, apretándole la mano. Padmé, pensó con fiereza, usando ese único pensamiento para romper el último velo de oscuridad que lo cubría. Aunque los sentía pesados como el plomo, logró abrir lentamente los ojos. El repentino resplandor de luz le quemó los ojos, y los volvió a cerrar casi de inmediato. Lentamente, los volvió a abrir, dejando que se acostumbraran a la intensa luz blanca. De repente, un peso misterioso le presionó el pecho. Por un instante, entró en pánico, intentando comprender qué estaba pasando. Hasta que sintió que su rostro caía bajo una lluvia de ansiosos lamidas. Nidri, cálmate, murmuró con una sonrisa, apartando la mirada de la ansiosa cachorra Tukata, quien terminó lamiéndolo donde quiera que pudiera alcanzar. Rió un poco, con los ojos cerrados hasta que ella dejó de lamerle la cara. Sus ojos se entreabrieron de nuevo, y lo primero que vio fue a su ángel. Nidri se apartó de él mientras Anakin la miraba fijamente. Padmé, murmuró. Intentó alcanzarla, pero descubrió que tenía las muñecas y los tobillos atados a la cama. Las lágrimas brotaron de los ojos de su ángel mientras lo abrazaba, sollozando en su hombro. Andy. Anakin. ¿Estás bien? ¿Estás despierto? Ángel, no llores, por favor, no llores, murmuró. Alguien, fuera de su vista, jugueteó con sus ataduras, liberándolo. Inmediatamente abrazó a Padmé, sintiéndola temblar contra su pecho. Estoy bien, Ángel, estoy aquí, murmuró, con un tono de alivio. Vio a Leia a su lado y extendió el otro brazo hacia ella. Leia, su hija, prácticamente se arrojó a sus brazos, y él descubrió que Leia también lloraba. Las abrazó con fuerza, consolándolas mientras él mismo reprimía las lágrimas de alegría.
Aspiró el aroma familiar del cabello de su ángel y apartó el cabello de la cara de su hija mientras las acercaba a él, besándolas repetidamente en la coronilla. Cuando estuvo seguro de que no se le escaparían de las manos, Anakin levantó la vista para ver quién más estaba en la habitación. Sus ojos se posaron en Obi-Wan, recostado contra la pared con aparente alivio. Galen, con una extraña sonrisa, observaba la reunión. Han, de pie, incómodo a un lado, con aspecto de recién despertado. Ahsoka le sonreía con lágrimas de alivio en los ojos. Y Mara Jade permanecía en la puerta, observando la reunión con una leve sonrisa. Anakin se dio cuenta de que faltaba alguien. Alguien que estaba seguro de que no se separaría de él durante su difícil situación. Anakin se apartó un poco de las chicas, recorriendo la habitación con la mirada. ¿Dónde está Luke? Su voz, ronca por la falta de uso, resonó por la habitación. De repente, se había silenciado, y nadie lo miraba a los ojos. Una opresión de terror se apoderó de su estómago, y su garganta empezó a contraerse al rechazar el miedo que lo invadió repentinamente. Intentó mirar a Obi-Wan a los ojos, pero su maestro no le sostuvo la mirada. En sus brazos, sintió que Padmé empezaba a temblar con un nuevo llanto. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó con voz más firme y exigente. A su pesar, un dejo de miedo se apoderó de su voz. Obi-Wan fue quien finalmente le dio una respuesta. Sin embargo, tras hablar, Anakin deseó en parte que nadie le hubiera respondido. Regresó a rescatarte mientras Galen se adelantó para entregarte el mensaje. Todo lo que sabemos es que hizo un trato para salvarte la vida, no regresó contigo, dijo Obi-Wan con voz temblorosa. Así, la felicidad que Anakin había sentido, su alivio por estar vivo y tener a su familia en sus brazos, se evaporó. De repente, ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba de vuelta en la habitación de los gemelos, abrazando a Luke cerca de su corazón cuando Luke era apenas un bebé. Nunca dejaré que te pase nada malo, Luke, no esta vez, te lo prometo. Nunca volverás a estar solo, le susurró en voz baja al bulto dormido en sus brazos. Lo decía con todo su corazón. Nunca permitiría que su hijo volviera a sufrir semejante daño. Anakin estaba en shock. Las palabras de Obi-Wan no parecían grabarse en su mente. O eso, o no quería creerlas. Pero podía sentir el cambio en la fuerza. Podía sentir la inclinación hacia el lado oscuro, la inclinación que se producía cuando alguien poderoso se unía al lado oscuro. La desesperación comenzó a apoderarse de su corazón mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, la realidad se imponía. No, Luke no, por favor, no a mi hijo, no dejes que lo pierda otra vez. Fuerza, por favor, no me hagas perderlo por el lado oscuro, por favor, no, no, a él no, las palabras de Sidious volvieron a él. Voy a quitarte a tu precioso hijo y Anakin sintió que la ira crecía en su interior a un ritmo alarmante, una ira solo avivada por la parte Vader que clamaba por la sangre de Sidious por lo que había hecho. Con gran esfuerzo, Anakin logró recuperar el control. La agonía emocional lo carcomía por dentro. Nadie dijo nada. Dejaron que Anakin tuviera su momento, que consolara a su esposa e hija, y que llorara la pérdida de su hijo. Una determinación ardiente se instaló en su interior mientras abrazaba a su esposa y a su hija, una determinación que no se vería satisfecha hasta que Anakin tuviera éxito. Vería a Sidious muerto. Y traería a su hijo de vuelta a la luz. Incluso aunque fuese lo último que hizo. Cronología original. Luke y Luke, despierta y Luke se despertó sobresaltado, mirando el techo por unos momentos mientras escuchaba el regreso de la voz que lo había despertado. Luke se incorporó en la cama y se giró para observar la habitación. No tuvo que buscar mucho para encontrar la figura azul que lo había llamado. Para su sorpresa, sin embargo, no era Ben quien lo había llamado. Luke se quedó mirando el rostro familiar, el cabello largo y los ojos bondadosos. ¿Qui-Gon? Preguntó Luke sobresaltado. Qui-Gon le sonrió, acercándose a su cama mientras Luke se sentaba en el borde. Sí, jovencito, soy yo. Luke negó con la cabeza. ¿Estoy soñando hoy? Qui-Gon se rió. No, Luke, estás muy despierto. Luke se pasó la mano por el pelo. No esperaba volver a verte pronto. Qui-Gon sonrió. Sí, bueno, la línea entre ambos tiempos se ha desdibujado, y pude venir a verte. Luke asintió. Muy bien, ¿hay algo que quisieras decirme? La sonrisa de Qui-Gon se ensanchó, y una suave sonrisa adornó sus rasgos. Luke estaba seguro de que si Qui-Gon no fuera un fantasma de la fuerza, le habría puesto una mano en el hombro. Vine a decirte que tu padre está despierto y sano. El veneno de Sidious no pudo con él. Los demás encontraron una cura antes. Luke se desplomó aliviado.
Gracias a la fuerza, susurró, hundiendo la cara entre las manos. Sin embargo, la fuerza advierte de un peligro inminente procedente de Eus. Parece que Sidious por fin lo está utilizando, añadió Ki-gon con suavidad. Luke se incorporó y miró a Ki-gon a los ojos. ¿Hay alguna manera de ayudarlo? ¿Alguna forma de traerlo de vuelta? Ki-gon sonrió levemente. Lo conoces mejor que nadie, Luke. Son esencialmente la misma persona. Seguro que sabes la respuesta a esa pregunta. La sonrisa se borró del rostro de Ki-gon y un aire serio los invadió. Pero debes saber que la fusión está a punto de ocurrir. Por eso la línea entre ambos tiempos es tan delgada en la fuerza. Luke se levantó bruscamente. ¿Ya? Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano repetidamente por el pelo. ¿Qué va a ser de mí, Ki-gon? Sidious me interrumpió. ¿No puedo fusionarme como los demás? Sintió una oleada de frío en el estómago. No me voy a quedar en el limbo ni nada, ¿verdad? Ki-gon negó con la cabeza. No, no creo que te quedes atrapado en ningún tipo de limbo. Creo que habrá dos de ustedes cuando los tiempos se fusionen, hasta que encuentren la manera de unirse con su otro yo. Preferiblemente después de que regrese a la luz, murmuró Luke. Ki-gon le dedicó a Luke una sonrisa compasiva. Tu padre te necesitará. Ha recibido la noticia Y. No la está tomando bien, Luke frunció el ceño, su preocupación aumentó al detenerse. No, no está adquiriendo ningún hábito Sith, ¿verdad? Ki-gon negó con la cabeza. No, tu padre es bastante bueno controlando esa parte de él, si me permites decirlo. Sin embargo, me doy cuenta de que ya quiere vengarse de Sidious, y la situación solo va a empeorar con el tiempo. Luke suspiró. Seguimos encontrándonos con el mismo problema y Ki-gon inclinó levemente la cabeza. Como dije, Luke, tu padre te necesitará. Estoy seguro de que ambos podrán arreglar las cosas. Ten fe. La fuerza te acompañará. Luke hizo una ligera reverencia mientras Ki-gon empezaba a desvanecerse. Gracias, Ki-gon. Línea de tiempo alternativa. Anakin se encontraba en una colina en medio de un campo ondulado de hierba alta y exuberante. La cálida brisa le rozaba la piel y el aire fresco era refrescante y enriquecedor. A lo lejos, podía ver cascadas familiares que caían al lago. Todo era tan perfecto, Anakin sintió que debía mirar hacia atrás, y cuando se giró vio a su hijo, de pie a cierta distancia, en una segunda colina. Luke, intentó llamarlo, pero por alguna razón no pudo. Anakin se dirigió hacia Luke, decidido a alcanzarlo. Tras dar los primeros pasos, se dio cuenta de que su hijo no estaba solo en la colina. Con él estaba Mara Jade, con su inconfundible cabello rojo brillante. Anakin frunció el ceño. ¿Qué hacía allí arriba con Luke? Al acercarse Anakin, se sonrojó de repente al darse cuenta de que ambos estaban abrazados y besándose, ajenos a su presencia. Apartó la mirada, sintiéndose muy incómodo. ¿Qué estaba pasando? Sintiendo que se perdería algo si no volvía a mirar, Anakin volvió su atención a la pareja en la colina. Se alejaron al acercarse, y al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que ahora sostenían un bulto en los brazos. Luke y Mara parecieron no percatarse de su presencia cuando él se acercó a ellos, ahora lo suficientemente cerca para darse cuenta de que el bulto que sostenían en sus brazos era, de hecho, un bebé. Anakin sintió un calor en el corazón al ver al pequeño bebé pelirrojo y pecoso en brazos de su hijo. La felicidad en el rostro de ambos era evidente, y la paz en el aire trajo una calma muy necesaria al corazón atribulado de Anakin. De repente, toda la escena cambió. El cielo se oscureció, el aire se volvió frío y cortante, y Anakin sintió escalofríos recorrerle la espalda. La oscuridad natural de la noche se transformó en una oscuridad antinatural con la que Anakin estaba demasiado familiarizado para sentirse cómodo. Una espesa niebla negra, a través de la cual Anakin no podía ver, se extendía por el campo, engulléndolo todo en sus profundidades. Al acercarse la oscuridad, el bebé empezó a llorar, y Anakin sintió que el miedo se apoderaba de su corazón mientras adoptaba una postura protectora frente a su hijo, Mara, y al niño. Sin embargo, tampoco se le ocurría cómo combatir la oscuridad mientras rodeaba la colina donde se encontraban. Anakin sintió una advertencia en el aire a su alrededor y se giró justo a tiempo para ver al niño llevado por la oscuridad. No. Intentó gritar, pero aún no tenía voz. Intentó acercarse un paso más, pero se dio cuenta de que ya no podía moverse para ayudar a su hijo. Así que no pudo hacer nada para ayudarlo. La oscuridad se cernió sobre Luke, rodeándolo, llamándolo. El niño se estremeció, con los ojos cerrados, como si sintiera dolor. Aléjate de él.
Intentó gritar Anakin, frustrado por lo impotente que estaba. Luke cayó de rodillas cuando Mara fue jalada y desapareció en la oscuridad. Anakin finalmente pudo moverse. Se tambaleó hacia Luke y extendió la mano para tocar el hombro de su hijo. Luke levantó la cabeza de golpe, y Anakin retiró la mano con la misma rapidez con la que lo habría hecho si hubiera tenido una serpiente venenosa frente a él. Los ojos de su hijo brillaron con un color dorado fundido que ardían de furia e ira. Luke se recuperó. Anakin intentó gritar, pero Luke pareció no oírlo. Luke. Ahora es mío, Anakin. Su futuro es mío, su vida es mía, su alma es mía. Anakin despertó sobresaltado y con un grito, despertándose de golpe en la cama. Al recuperar la realidad, se dobló en dos, reprimiendo las lágrimas y los sollozos lo mejor que pudo. No se movió para enjugar las lágrimas que se le escapaban, dejándolas resbalar por su rostro. Una mano suave le tocó la espalda, sobresaltándolo. Se relajó un poco al darse cuenta de que solo era Padmé. Debió de despertarla. «Annie, ¿qué pasa?», preguntó Padmé en voz baja, frotándole la espalda con un gesto tranquilizador. Anakin negó con la cabeza, con la garganta obstruida por la emoción. «Nada, fue solo un sueño», Padmé frunció el ceño. Ya lo había oído antes. Anakin se encogió con culpa, recordando cómo la había reprendido por sus intentos de saber qué había pasado en sus pesadillas cuando soñó que ella moría al dar a luz. «Fue una visión simbólica», murmuró Anakin, secándose finalmente las lágrimas de la cara. «¿Quieres contármelo?», preguntó Padmé en voz baja. Anakin suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Vi a Luke, estaba con Mara, y tuvieron un hijo, un bebé, eran tan felices. Pero entonces llegó la oscuridad y se lo llevó todo», su voz se fue apagando. No quería mencionar que oía la voz de Sidious a su alrededor. Sus palabras aún resonaban en la cabeza de Anakin, avivando su ira contra los Sith. Padmé abrazó a Anakin y apoyó la cabeza en su hombro. Él percibía su dolor por la pérdida de su hijo, y estaba seguro de que el sueño solo servía para recordarles a ambos lo que se había perdido con Luke en el lado oscuro. «Lo traeré de vuelta, Padmé, te lo prometo». «Luke volverá», dijo Anakin en voz baja, abrazándola con fuerza. «Haré lo que sea necesario para traerlo de vuelta». Antes de que Padmé pudiera responder, ambos jadearon. Anakin cerró los ojos de golpe al ver cómo la fuerza cambiaba de repente. Los recuerdos desfilaron ante sus ojos. «Me estás rompiendo el corazón. Vas por un camino que no puedo seguir. Te amo». «Mentiroso. Estás con él. Lo trajiste aquí para matarme. Eras mi hermano Anakin, te amaba. Eres parte de la alianza rebelde y un traidor. Llévensela. Cuando te dejé, solo era un aprendiz. Ahora soy el maestro. La fuerza es fuerte en esta y he modificado el acuerdo. Ruego que no lo modifique más. La fuerza está contigo, joven Skywalker, pero aún no eres un Jedi. Me dijo que ya basta. Me dijo que lo mataste. No, yo soy tu padre. He aceptado que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Siento el conflicto dentro de ti, deja ir tu odio. Es imprudente bajar la defensa. Padre, por favor, ayúdame. Ahora vete, hijo mío, y déjame, y tengo que salvarte. Ya tienes a Luke y padre y no te dejaré». Cada recuerdo inundaba la mente de Anakin con dolorosa claridad, como si, no, lo hubiera vivido. Vivía cada uno de ellos. Había sido Darth Vader antes de que su hijo lo salvara, antes de que Luke lo ayudara a regresar a la luz. Realmente había cometido todas y cada una de esas atrocidades, cosas que ni siquiera podía arreglar. Lo había perdido todo, pagando el precio de sus horrendas acciones. Pero, aún así, también había elegido un camino diferente. Había derrotado a Sidious y criado a sus dos hijos con Padmé lo mejor que pudo, intentando darles la mejor vida posible. Y ahora su hijo había caído en el lado oscuro que una vez se llevó a Anakin. Ambas líneas temporales tenían sentido. Ambos conjuntos de recuerdos fluían con fluidez por la mente de Anakin, al igual que los sentimientos asociados a ellos. Todo era claro y seguro incluso cuando la fuerza comenzó a calmarse a su alrededor, al comprender lo que acababa de suceder. Las líneas de tiempo finalmente se habían fusionado. Obi-Wan, que dormía profundamente, despertó de repente. Los recuerdos que asaltaron su mente parecían más bien una pesadilla. Una pesadilla llena de dolor y sufrimiento. He visto un vídeo de seguridad de Eli matando jóvenes y déjala ir, Anakin. Entonces estás perdido. Eras mi hermano Anakin y te amaba. Hacía años que no oía ese nombre y el sable láser de tu padre. Deseamos evitar cualquier enredo imperial. Usa la fuerza, Luke. Si decides enfrentarte a Vader, hazlo solo.
Obi-Wan exhaló un profundo suspiro, hundiendo la cara entre las manos mientras su mente se abría paso para procesar todo lo que sucedía. Sabía que la fusión se avecinaba. Había sentido el cambio gradual mientras estaba en la fuerza, en su vida original. Aún así, era extraño haber muerto y estar vivo al mismo tiempo. Me costaría acostumbrarme a ese estado mental. Leia y Anne se habían quedado dormidos juntos en el sofá y estaban tratando de calmarse mutuamente. Aún no estaba preparado para esto, exclamó Anne. Leia se puso las manos en las caderas. Bueno, no teníamos exactamente un cronómetro para contar el tiempo restante hasta que se fusionaran las horas, ¿verdad, Anne? ¿Por qué siempre me veo envuelto en todo este asunto de la fuerza? Preguntó Anne de mal humor. La fuerza tiene que ver con todo, Anne, lo siento, pero todo sucede por culpa de la fuerza. Leia negó con la cabeza antes de pellizcarse el puente de la nariz. Ni siquiera haber sido advertida me habría preparado para esto, he vivido una vida completamente distinta. No te preocupes, princesa, estoy seguro de que la confusión es solo temporal, dijo Anne suavemente. Leia palideció de repente al recordar a su padre y a su hermano. Fuerza. Casi me había olvidado de Luke. Y mi padre acaba de salir de la enfermería, en reposo absoluto en su habitación, me pregunto si él también se habrá fusionado. Anne hizo una mueca. Deberíamos ir a averiguarlo, y luego intentar encontrar al niño. Dijo que se separó de su otro yo, y ahora mismo somos los únicos que lo sabemos. Leia asintió. Vamos, tenemos que ver a mis padres. Galen y Juno estaban paseando por los jardines del templo cuando ocurrió la fusión. Galen se desplomó, cayendo de rodillas mientras los recuerdos lo inundaban, la cruda realidad de su otra vida lo golpeaba con fuerza. Había muerto. Su maestro, Vader, lo había traicionado, y para salvar a sus amigos, para salvar a Juno, Galen había entregado su vida. Besó a Juno justo antes de irse, sin querer arrepentirse si no regresaba, y Galeno. Galen se sobresaltó y volvió en sí. Juno lo tenía abrazado, aferrándolo con fuerza como si temiera que se le escapara de entre los dedos. ¿A esto te referías con la fusión de los tiempos? Tú moriste y yo, Galen le frotó la mano para tranquilizarla. Lo sé, Juno, lo sé, realmente sucedió, pero, estoy aquí ahora. Esta es nuestra realidad. Estoy vivo, aquí y ahora. Juno respiró temblorosamente, recomponiéndose. Así es, lo eres, y nunca más te dejaré ir a una estación espacial sin mí. ¿Lo entiendes, Galen Marek? ¿Me oyes alto y claro? Galen sonrió débilmente ante la ardiente determinación en los ojos de Juno. Sí, te escucho, Capitán Eclipse. Juno suspiró aliviada y le dio un beso en los labios. Bien. Me alegra que nos entendamos. Tuvo que hacer mucho para asustar al gran maestro Yoda. Sin embargo, dos líneas de tiempo fusionándose repentinamente en una fue una de las pocas cosas que podrían sorprender al maestro Jedi de aproximadamente 900 años, considerando que no había estado al tanto de que ocurriera ninguna fusión. Pero al mismo tiempo, él estaba muy consciente de que esto estaba sucediendo y Yoda hizo un pequeño ruido de arum y sacudió la cabeza. Necesito tiempo para meditar sobre esto, de verdad y mucho tiempo. Dame la oportunidad de ordenar mis pensamientos, lo hará. Mientras Yoda se acomodaba para una meditación profunda, se preguntó vagamente cómo tomaría Windu la revelación de que el maestro Skywalker era un Lord Sith que derribó a toda la Orden Jedi en otra vida. Yoda se permitió una pequeña risita ante el pensamiento antes de comenzar su meditación. Ahsoka había estado vagando por el templo, tras sufrir un repentino ataque de insomnio esa noche, cuando de repente tuvo que apoyarse en una columna. Vívidas imágenes, tan propias de sus recuerdos, surgieron de un imperio galáctico, un emperador que causó sufrimiento en toda la galaxia, el fin de la Orden Jedi y el surgimiento de un héroe rebelde que, sospechosamente, ostentaba el apellido de su antiguo maestro. Los soldados de asalto, no, clones que habían sido renombrados soldados de asalto, se habían vuelto contra los Jedi y habían aniquilado la Orden. La fuerza había gritado en agonía por la gran pérdida, una agonía de la que Ahsoka no podía escapar en su soledad con Lux. Ahsoka se deslizó por el pilar que le servía de apoyo, sacudiendo la cabeza. No es real, no puede serlo. De repente, ninguno de sus recuerdos tenía sentido. Ambos eran tan reales que creía que ambos habían sucedido, pero era imposible que ambos hubieran sucedido. Gimió, hundiendo la cara entre las manos. La confusión era demasiado grande. ¿Qué estaba pasando aquí? Mara Jade salió volando de la cama casi inmediatamente, con los ojos muy abiertos mientras se ponía a la defensiva, lista para atacar a lo primero que se moviera.
Un intenso y ardiente deseo de servir a su maestro la recorría, al mismo tiempo que una herida emocional aún cicatrizaba por la pérdida de dicho maestro. Había sido asesinado, traicionado por Vader y su hijo, Luke Skywalker, Lucas, el guapo chico rubio que conocía desde pequeña, aquel de penetrantes ojos azules y una sonrisa deslumbrante y contagiosa. Había crecido entrenándose como Jedi, y aún recordaba haberse cruzado con él y con su padre, Anakin Skywalker, ocasionalmente en sus misiones con su propio maestro. Maestro y cuál. El emperador, bajo cuyas órdenes había servido, hasta donde ella sabía, como su única mano negra desde que recordaba, era su amo. Ansiaba venganza contra quienes lo habían asesinado. Pero también estaba el maestro Shan Ru, su maestro Jedi, quien la había entrenado desde que la seleccionó de su grupo de iniciados y la confusión la azotaba, y con un gemido y un sollozo que jamás habría dejado escapar de haber creído que alguien la observaba, se desplomó en el suelo. Dos bandos completamente opuestos rugían en su interior, cada uno luchando por dominar sus pensamientos. Mara temía ver qué lado finalmente ganaría. Eius se quedó paralizado donde se encontraba, con todos sus sentidos en alerta máxima. Podía sentir el cambio en la fuerza al sanar una herida que antes no había sido vista por los usuarios de la fuerza de esta línea temporal. Casi lo logró. Eius sintió un dolor agudo en la nuca por un instante, y luego la sensación desapareció. La fuerza a su alrededor pareció alzarse con inquietud al no lograr fusionarse por completo, y Eius sonrió satisfecho ante la inquietud de la fuerza. Su mente era suya. ¿Qué derecho tenía el otro Luke a invadir su mente? Su mente era suya, no de este otro Luke. Eius detuvo sus pensamientos allí. Ya no eres Luke Skywalker. Eres Darth Eius. Tú eres Eius, y este otro es Luke. Son dos personas distintas, y serán conocidos como tales. Con el ceño fruncido, Eius paseaba de un lado a otro en su puesto en el acantilado rocoso que dominaba el solitario edificio donde se alojaban sus dos primeros objetivos. El intento de la fuerza de fusionarse había sido su señal para prepararse. Ahora simplemente esperaba la orden de su maestro. Entonces, podría comenzar su asalto. Los Jedi no sabrían qué les golpeó. Darth Sidious se sentó en su lugar favorito de la Academia Sith, una silla que hacía las veces de trono, mientras absorbía por completo el efecto de la fusión de las líneas temporales. Dejó que la ira de la otra vida lo invadiera, alimentando su poder exponencialmente. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente al pensar que el insufrible Luke también había sido su perdición en la otra vida. Esto solo echó leña al fuego. Se enfureció al pensar en lo cerca que había estado de su visión y en lo exitosa que habría sido si no hubiera sido por el hijo de Anakin. No importa, decidió finalmente con frialdad. El hijo de Skywalker ahora es mío. Y me aseguraré de que ningún vínculo paterno-filial me lo impida esta vez. Este Skywalker no será abandonado por el lado oscuro. Seguirá bajo mi control. Cuando la fuerza se calmó considerablemente, Sidious intentó contactar a Eius. No pudo evitar la siniestra sonrisa que se dibujó en su rostro al ver a Luke Skywalker vestido de negro, con el rostro oculto bajo la capucha de su túnica negra, salvo por sus brillantes ojos amarillo dorado. Claro que la imagen holográfica era azul, pero Sidious conocía los colores que vestía el chico. ¿Qué le están ofreciendo, maestro?, preguntó Eius con humildad. El chico ya estaba de rodillas cuando Sidious lo contactó. A Sidious le impactó el extraño parecido que tenía Eius con Vader en ese momento, aunque lo descartó con facilidad. Significaba que Eius sería eficiente. Sidious también presentía que sería brutal. Comienza tu asalto, señor Eius. No tengas piedad. No quiero que quede nadie con vida. Asegúrate de que nuestro mensaje llegue a la Orden Jedi, dijo Sidious con severidad. De alguna manera, Eius se inclinó aún más en señal de aceptación. Así se hará, maestro. Anakin estaba luchando en ese momento por calmar a dos personas muy impacientes y obstinadas. Leia y Han acudieron a él momentos después de la fusión, transmitiendo un caudal de conocimiento proveniente de su recién adquirido conocimiento. Anakin no pasó por alto la ligera vacilación en el paso de Leia al entrar en la habitación, y su dolor se profundizó momentáneamente al comprender que la otra Leia aún no había encontrado la fuerza para perdonarlo. Parecía que aún tenía que enmendarse. No haber cometido el error principal desde el principio no le había bastado. Claro que se parecía a su padre. Anakin comprendía sus intenciones. Leia y Han explicaron apresuradamente cómo Sidious había separado a los dos Luke, impidiendo su fusión, y Anakin sintió que le hervía la sangre.
Como si atraer a su hijo a una trampa y convertirlo no hubiera sido suficiente, el chico dijo que podría estar corriendo al mismo tiempo que el otro, decía Ann. Anakin lo interrumpió casi al instante, incorporándose un poco sin la ayuda de Padmé por primera vez en mucho tiempo. ¿Van a ser dos? El Luke original va a estar aquí. Si es que no está ya aquí en alguna parte, bromeó Leia. Anakin intentó levantarse de la cama, pero Padmé lo detuvo. Anakin, aún no te has recuperado del todo. Necesitas descansar. Anakin negó con la cabeza. Ahora no, Ángel. Puedo descansar cuando Luke esté a salvo. De alguna manera, logró zafarse de Padmé mientras se ponía de pie con dificultad, apoyándose en la pared un instante. Al ponerse de pie por sí solo, se tambaleó ligeramente antes de estabilizarse. Tenemos que encontrarlo. ¿Quién sabe dónde habrá caído? Anakin habría jurado haber visto una chispa de admiración en los ojos de su hija, lo que tranquilizó su mente atribulada. ¿Nos dispersamos? Preguntó. Anakin negó con la cabeza. No, creo que estará un poco confundido cuando lo encontremos. Deberíamos permanecer juntos por si acaso algo va mal. No se supone que esté separado de su otro yo. Cualquier cosa podría estar mal con él. Buen punto, murmuró Ann. Y si alguno de los otros lo encuentra, se pondrán en contacto con nosotros, estoy seguro, dijo Anakin con confianza. Entonces, ¿nos vamos? Preguntó Ann. Anakin asintió. Ya voy, dame un momento. Anakin invocó su túnica y su sable de luz con la fuerza, poniéndose ambos antes de salir poco a poco de sus aposentos en el templo. Intentó no mirar la habitación habitual de su hijo al pasar, recurriendo a la fuerza para fortalecerse. Leia lo miró con el ceño fruncido y se acercó a él. ¿Necesitas ayuda? Preguntó con preocupación en la voz. Anakin negó con la cabeza. No, está bien, Leia, estaré bien. ¿Está seguro? Anakin sonrió levemente. Incluso con el resentimiento de su otra vida, Leia seguía siendo su hija. Anakin sintió el alivio que lo invadía al darse cuenta de que esta unión no había endurecido su relación con él. Sí, Leia, estoy seguro. Si necesito ayuda, te lo haré saber, dijo con dulzura. Leia resopló. Está bien. Anakin sonrió levemente, rodeándola con un brazo y besándola en la cabeza. Pero gracias por tu preocupación. Anakin no pasó por alto el hecho de que ella se movió incómodamente por un momento antes de dejar esa sensación de lado en la fuerza. Luke me hizo prometer que te cuidaría, dijo en voz baja para que solo Anakin pudiera oírla. Él asintió lentamente, comprensivo. Por si acaso ocurría algo, o por si acaso se fusionaba como todos los demás, murmuró Anakin. Leia asintió. Tenía tanto miedo de que algo malo pasara, estoy preocupada por él. Solo, espero que esté bien. El comunicador de Anakin, el que llevaba en el cinturón, empezó a sonar. Al ver que era Tresto, simplemente lo ignoró. Sin embargo, el dispositivo volvió a sonar casi al instante en que dejó de sonar. Anakin frunció el ceño y sacó el dispositivo. ¿Qué pasa, Trespo? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Lamento molestarlo, señor, pero ha sucedido algo bastante extraño. ¿De qué hablas? Preguntó Anakin, frunciendo el ceño. ¿Estaría Trespo obteniendo el recuerdo de la otra línea temporal? No le veía sentido a esa idea, pero aún podía ser posible. Iba por la vendetta, que momentos antes estaba vacía, cuando me di cuenta de que había alguien allí. Una inspección más cercana reveló que el maestro Luke estaba desmayado en la fuente, el que... Anakin prácticamente gritó, alarmado. Pensé que debía avisarle de inmediato, maestro Ani. No lo pierdas de vista, Trespo. Nos dirigimos hacia allá ahora mismo. Por supuesto. Anakin terminó la transmisión que todos habían escuchado con claridad, girándose bruscamente. Leia lo estabilizó antes de que comenzaran a correr hacia el apartamento en 500 Republia sin decir palabra. La mente de Luke estaba confusa. Todo era demasiado brillante y le dolía respirar. Sintió como si se cayera, con el rugiente viento presionando sus oídos. Por un instante, sintió una oscuridad abrumadora a su alrededor, obstruyendo cada uno de sus sentidos y sofocando la luz interior. Tan rápido como había llegado, la sensación se disipó y se refugió en la calidez de la luz. Al instante siguiente, sintió que se estrellaba contra una superficie dura como una piedra. Luke sintió que estaba parcialmente sumergido en el agua, pero estaba demasiado confundido para distinguir dónde estaba arriba y dónde abajo. Tampoco tenía la fuerza para salir del agua si lograba orientarse.
A medida que la falta de oxígeno lo afectaba y continuaba tragando agua en lugar de aire, Luke comenzó a resignarse a su aparente destino de morir ahogado en los próximos momentos. Unas manos de metal lo agarraron por detrás y tiraron, lo que solo confundió aún más a Luke mientras intentaba comprender qué estaba pasando. El mundo se balanceaba, cambiando constantemente. Con avidez, intercambiaba agua por aire, escupiendo el agua que había llenado sus pulmones mientras inhalaba el dulce oxígeno del que se había visto privado. Maestro Luke. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Crespo, balbuceó Luke, mientras el mundo le daba vueltas. Por alguna razón, no podía abrir los ojos. Le costaba demasiado esfuerzo, debería llamar al maestro Annie, quizás él sepa qué está pasando, decía Crespo frenéticamente. Luke se sintió arrastrado lentamente por el suelo de piedra, con la cabeza colgando hacia atrás. Maestro Luke, ¿me oye? ¿Se encuentra bien? Crespo, tengo que decírtelo muchas veces, es solo Luke, volvió a arrastrar las palabras antes de que la oscuridad de la inconsciencia finalmente lo venciera. Luke la recibió con alegría. De todas formas, este mundo era demasiado confuso para él. Anakin estaba al frente del grupo una vez que llegaron al apartamento. Entró a paso decidido a pesar de su estado de debilidad, con los ojos recorriendo la habitación. Crespo se acercó a él, luciendo tan angustiado como siempre. ¡Ay, maestro Annie! Menos mal que ha llegado. Es que no sé muy bien qué hacer. ¿Dónde está, Crespo? Preguntó Anakin, mirando a su alrededor como si Luke fuera a aparecer por una esquina. Hice lo que pude y lo puse en el sofá, señor. ¿Necesita que haga algo? Anakin miró por encima del hombro de Crespo y por fin divisó la figura inmóvil en el sofá. Al principio pensó que era solo una manta, pues el cabello rubio se fundía con el color crema de las almohadas. Ahora, sin embargo, podía ver el constante subir y bajar de su pecho. Contacta a Padmé y dile que lo encontramos, dijo Anakin brevemente, rodeando a Crespo y dirigiéndose al sofá. Leia y Han lo siguieron de cerca. Anakin se agachó junto al sofá, con el corazón latiéndole con fuerza. Mientras giraba a Luke, observó cada detalle, hasta el guante que le cubría la mano derecha. ¿De verdad está aquí de nuevo?, pensó Anakin mientras posaba suavemente la mano sobre la frente de Luke. El joven tenía fiebre y el sudor le perlaba la frente. Varias imágenes pasaron por su cabeza a la vez, aunque dos fueron las que más le impactaron. Una en la que se agachaba junto al joven moribundo, apretando su mano con fuerza mientras Anakin le rogaba que no muriera, volvió a su mente con fuerza. Había hecho todo lo posible por reprimir el doloroso recuerdo durante años. La otra, justo después de la primera, fue de vuelta en la segunda estrella de la muerte, donde miró a su hijo mientras sentía que sus últimos momentos se acercaban, agradeciendo a Luke por salvarlo de la oscuridad mientras Luke le suplicaba en silencio que no muriera. Era extraño cómo habían estado en la piel del otro, uno abrazándose al otro en sus últimos momentos. Mientras Anakin miraba fijamente a Luke, se dio cuenta de que Luke estaba allí, una vez más. Tal como había estado 23 años atrás. Anakin solo deseaba que fuera en mejores circunstancias. Anakin oyó a Crespo entrar de nuevo en la habitación. «Crespo, ¿por qué está empapado?», le preguntó al droide, sin apartar la vista de Luke. Tenía la ropa empapada, sentía frío y el pelo mojado, pegado en mechones. Intentaba decírtelo antes, maestro Annie, pero el maestro Luke apareció en la fuente. Estaba demasiado débil para siquiera levantarse, y tuve que sacarlo yo mismo antes de que se ahogara, explicó Crespo. Anakin finalmente apartó la mirada de Luke y fijó su atención en el centro de la terraza, notando finalmente el rastro de agua que llegaba hasta el sofá. De inmediato, su mente se puso a trabajar a toda velocidad. Leía, cariño, ¿podrías traer una manta calentita de una de nuestras habitaciones? Crespo, tráeme una toalla y después empieza a calentar agua para que podamos darle algo caliente de beber cuando despierte. Han, ayúdame a moverlo, estoy demasiado débil para hacerlo sola. Todos obedecieron, apresurándose a hacer lo que se les había pedido. Han se acercó a Anakin, y Anakin lo miró. Ayúdenme a acomodarlo. Cuando Crespo regrese, intentaré secarlo un poco. Se pasó una mano por el pelo una vez que Luke estuvo mucho más cómodo boca arriba, observando su ropa empapada. Creo que también voy a conseguirle ropa limpia. Crespo regresó trotando, bloqueando el paso de una molesta Leia con su lentitud. Anakin sonrió levemente, se levantó y le quitó la toalla al droide. Gracias, Crespo, murmuró antes de volverse hacia Leia. Déjala en la silla, voy a traerle ropa limpia para cambiarse. Ella asintió y se hizo a un lado para dejar pasar a Anakin.
Cuando regresó con la ropa Jedi negra idéntica a la que vestía Luke, inconsciente, le hizo un gesto a Ann para que lo ayudara. Primero, siéntalo, murmuró Anakin, quitándole la camisa a Luke después de que Ann lo hiciera. Se tambaleó un instante, con la mirada fija en la cicatriz aún reciente en el pecho de Luke, justo donde Sidious lo había apuñalado 23 años atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Luke regresó al pasado? ¿Para la otra línea temporal, claro?, preguntó vagamente. Ann frunció el ceño, con los engranajes funcionando en su cabeza mientras Anakin secaba a Luke y le ponía la camisa limpia. Unos días, semanas, ni de lejos tanto tiempo como aquí. Es curioso cómo funciona eso. Anakin asintió. Eso lo explica todo y, murmuró. ¿Qué explica? Preguntó Leia confundida. La cicatriz en su pecho, han pasado 23 años, pero parece bastante reciente. Negó con la cabeza, apartando la idea mientras volvían a acostar a Luke. Levántale los pies, le dijo a Ann. Leia desdobló la manta mientras Ann y Anakin terminaban de secar y vestir a Luke. Al terminar, se hicieron a un lado, dejando que Leia lo arropara con la manta. 3PO regresó a la habitación. ¿Hay algo más que necesites que haga, maestro Ani? Preguntó 3PO. Anakin suspiró. Solo vigila el agua, y cuida esto, añadió, entregándole la ropa empapada del droide Luke. Anakin se agachó junto a Luke una vez más, los otros dos se situaron en el otro sofá y lo observaron. ¿Estará bien? Preguntó Leia. Anakin asintió. Creo que sí, estará bien cuando despierte y se le pase la fiebre. Leia suspiró aliviada, reclinándose en su asiento contra Ann. Qué bien, Anakin los miró. ¿Y ustedes dos? Leia lo miró parpadeando, confundida por un momento. Ann se dio cuenta primero. Estoy bien. Todo está un poco desordenado y hay dos niños corriendo por ahí, pero aparte de eso, estoy bien. Leia negó con la cabeza. Estoy muy confundida, a veces es como si estuviera en guerra conmigo misma. ¿Cómo? Se interrumpió bruscamente, pero Anakin sabía lo que iba a decir. ¿Como cuando estás en la misma habitación que yo? No te preocupes, lo entiendo, dijo Anakin con una leve sonrisa, volviendo su atención a Luke. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va, considerando que tu otra vida transcurrió principalmente como Vader? Preguntó Ann. Ann. Dijo Leia con cierta brusquedad, mirándolo con los ojos entrecerrados ante la insensible pregunta. Anakin hizo un gesto con la mano. No, Leia, no pasa nada, no me importa la pregunta. Mantuvo la mano sobre la cabeza de Luke mientras se giraba para mirar a Ann. Para que estés tranquila, estoy bien. Eso sí, sé muchas cosas que un maestro Jedi no sabría, y quizá no debería saber, tengo muchos recuerdos de los que preferiría prescindir, y se nota que mi temperamento está más corto que en años, pero estaré bien. Ann abrió la boca para decir algo más, pero Luke gimió y volvió a concentrarse en el joven. ¿Luke? ¿Luke, me oyes? Luke se revolvió angustiado, y Anakin le puso una mano suave en el hombro, impidiéndole hacerse daño. «FTHR», murmuró Luke, apenas comprensible. «Estoy aquí, Luke». «Estás bien, estás a salvo, te lo prometo», le aseguró Anakin en voz baja. Miró por encima del borde del sofá hacia la cocina. «Date prisa con esa bebida, 3PO», gritó. «Por supuesto, maestro Ani». Escuchó que 3PO respondía. «Fire», murmuró Luke, volviendo a agitarse. Su voz era áspera, rasposa y tensa. Extendió la mano como si buscara algo mientras Anakin le secaba el sudor de la frente. Anakin le tomó la mano con suavidad para hacerle saber a Luke que estaba allí. «FTHR, EUS, ODB, MNTIS, Fault, SIT, PP Point», murmuró Luke, con el rostro arrugado por el dolor por un instante, debido a lo que Anakin asumió que era un fuerte dolor de cabeza. «¿Qué dijo?», preguntó Ann confundido. Anakin miró a Luke sin verlo realmente, con la vista ligeramente borrosa y ligeramente enrojecida. Dijo que el otro él, y al parecer su nombre Sith, es Eus. Pero dijo que no fue culpa del otro Luke, que fue veneno Sith. ¿Había sido Sidious? ¿Le había inyectado Sidious el veneno oscuro a su hijo a la fuerza? ¿O había sido un accidente? ¿Veneno Sith?, repitió Leia, confundida. Anakin salió de su estupor al darse cuenta de que ella no sabía qué era. El veneno Sith es una sustancia que, al inyectarse, corrompe gradualmente al enemigo y lo lleva al lado oscuro. No creo que se haya encontrado una cura aún, murmuró Anakin, pasando la mano por el cabello de Luke mientras el joven se revolvía en la cama con constante angustia. Tranquilo, Luke, estás a salvo, aquí estamos, le dijo con dulzura.
Trespo entró con una bebida caliente lista para Luke. El joven abrió los ojos un instante antes de volver a cerrarlos. «¿Me duele?», murmuró. «¿Qué te duele?», Anakin le preguntó en voz baja, tenso y dispuesto a ayudarlo como fuera necesario. «Todo», murmuró Luke. Anakin posó la mano en la frente de Luke. «Tienes fiebre y casi te ahogas. Tardarás un tiempo en recuperarte. Tómate tu tiempo y descansa», le dijo Anakin para tranquilizarlo. Luke hizo una mueca. «Tengo sed», susurró suavemente. Anakin se acercó y le arrebató la bebida caliente a Trespo, ayudando a Luke a incorporarse lo mejor que pudo. «Tengo algo para ti, no te preocupes», dijo suavemente, ayudando a Luke a beber un sorbo. Anakin oyó llegar una lanzadera y comprendió que Padmé debía de haber llegado por fin. Oyó sus pasos apresurados acercándose y, momentos después, sintió su mano en el hombro. Tras respirar hondo, habló. «¿Se pondrá bien?», preguntó Padmé preocupada. Anakin asintió. «Sí, lo será. Solo tendremos que vigilarlo un rato». Padmé también asintió, arrodillándose junto a Anakin. «Ven, déjame», Anakin la miró, pero a regañadientes la dejó ir y encargarse del cuidado de Luke. Anakin se pasó una mano por la cara con cansancio, negando con la cabeza. Presentía que todo apenas estaba empezando, su comunicador se activó y todos se quedaron mirando el pequeño dispositivo en su cinturón. Echando un vistazo a la sala, Anakin lo agarró y contestó de inmediato. «Skywalker», dijo con suavidad. «Anakin, hay una reunión del consejo ahora mismo. Al parecer, recibimos una señal de socorro y una transmisión de un maestro y un aprendiz. Algo anda mal, así que Yoda nos quiere a todos allí. Hay algo en esto que no cuadra y Anakin suspiró. Algo realmente malo está a punto de suceder. Lo presento. Nos van a dar otro problema. De eso estoy seguro». Eius se abrió paso en silencio por los conductos de ventilación del pequeño edificio, con mucho cuidado de mantenerse a salvo de los dos Jedi que se acercaban poco a poco. Podía presentir sus presencias delante de él. La adrenalina ya le subía por las venas. Pero no podía precipitarse. No podía apresurarse. Tenía que ser rápido y estar limpio. Finalmente, los Jedi lo alcanzaron, justo debajo de la rejilla de ventilación. Miró hacia abajo, estudiándolos a ambos. Un maestro anciano que parecía apoyarse en su pierna izquierda, una joven padawan que parecía inexperta en combate. No era consciente de su entorno, demasiado relajada y desprevenida. Eius sonrió, con un brillo perverso en los ojos en la oscuridad mientras esperaba unos instantes para esbozar un plan. Primero iría tras el maestro, luego se encargaría del padawan. Después de contactar al consejo, por supuesto. Su maestro tenía un plan para que su mensaje llegara a los miembros del consejo. Antes de que se demorara demasiado y perdiera su oportunidad, Eius pateó la cubierta de ventilación y cayó sobre el maestro Jedi mientras activaba su sable de luz verde. Tendría que recordar cambiar el color de la espada pronto. El maestro reaccionó con la mayor rapidez posible, pero Eius fue más rápido y contaba con la sorpresa. Le dio un codazo en la cara al padawan, agarrándolo con una estrangulación de la fuerza y estrellándolo contra la pared. El hombre jadeaba, pateando débilmente mientras luchaba por respirar. Solo sirvió para alimentar la euforia de Eius por su primera muerte. El padawan se abalanzó sobre Eius, así que decidió acelerar la muerte del anciano para ganar tiempo. Con un movimiento de muñeca, Eius le rompió el cuello, volviéndose contra el padawan en un instante. La padawan chilló de dolor y rabia, y Eius le sonrió, sintiendo una oleada de poder que lo recorría. Esta miserable padawan no sería rival para él. Arrojó a la niña al otro lado de la habitación y le robó su sable de luz, balanceándolo libremente en su mano y sonriéndole mientras ella luchaba por alejarse de él. Él iba a disfrutar esto. Dalen Shun se arrastró por el suelo, intentando alejarse del misterioso miembro del lado oscuro. El miedo y la ira la invadieron a un ritmo alarmante, pero la sensación más abrumadora fue el pánico que distorsionaba su juicio. Estaba desarmada, a su merced, sus ojos dorados la quemaban hasta el alma desde la oscuridad de su túnica negra. ¿Qué iba a hacer? ¿Sabía el consejo de este hombre? De repente, Dalen tuvo un momento de claridad. Necesitaba contactar al consejo. Necesitaba advertirles sobre este hombre, muriera en el intento o no. Su comunicador estaba en el suelo, tras caerse de su cinturón de herramientas al ser lanzada al otro lado de la habitación. Su maestro siempre le había dicho que debía asegurarse de que su comunicador estuviera bien sujeto al cinturón. Ahora estaba pagando las consecuencias por no haber sido más cuidadosa en el peor momento posible.
Frenéticamente, empezó a arrastrarse por el suelo, con los costados ardiendo de dolor. Con tristeza, pensó que se había roto una o dos costillas al chocar contra la pared. Un poquito más lejos y el hombre detrás de ella se rió maliciosamente, su voz resonó por toda la habitación y provocó que su estómago se revolviera de miedo. Puedes correr, pero sabes que es inútil. Ahora eres mía. Pronto morirás. Dalen extendió la mano, desesperada por alcanzar el comunicador. Estaba justo ahí, al alcance de la mano, la risa alegre del hombre continuó resonando en sus oídos. Anakin fue el último en llegar a la sala del consejo. Por supuesto. Estaba rígido, perfectamente erguido al entrar, listo para cualquier reacción que pudiera aguardar su entrada. Para su leve sorpresa, casi nadie se inmutó al verlo entrar. Bueno, casi nadie. Obi-Wan mostró una expresión extraña en su rostro por unos instantes antes de desaparecer, y Yoda mostró una leve diversión y osquedad al ver a Anakin. Pero fue la reacción de Windu la que hizo que Anakin tuviera que reprimir una sonrisa. Claro que ser la causa directa de la muerte de Windu en un acto de traición total no era cosa de risa, pero su expresión era invaluable. Parecía listo para desenvainar su sable de luz en defensa mientras luchaba por mantener la compostura ante la mirada de los demás maestros presentes. Sus reacciones individuales hicieron que Anakin comenzara a sospechar que solo ciertas personas habían recibido los recuerdos de la otra línea temporal. Y aquí estaba él pensando que de repente todo el mundo sabría de su vida como Vader. Anakin se dirigió a su asiento en el consejo mientras Yoda ponía orden en la reunión. Escuchen el mensaje ahora. Siento urgencia en la fuerza, dijo Yoda, y su voz resonó por la sala. Inmediatamente, el marchito maestro Jedi se inclinó y activó el holoproyector. Todos los maestros se erguieron al ver la imagen de una Padawan arrastrándose por el suelo. Un mal presentimiento se apoderó del estómago de Anakin al ver a la chica arrastrarse por el suelo mientras pronunciaba su mensaje tan rápido como podía, como si se le acabara el tiempo. Este mensaje es para el Consejo Jedi. Soy la Padawan Tale Shun. La chica jadeó, como si le causaran un gran dolor. Anakin presentía que esta Padawan probablemente había sido herida recientemente. Frunció aún más el ceño mientras observaba la escena con creciente ansiedad. Mi maestro y yo estábamos en una misión aquí en Andara cuando nos tendió una emboscada un Sith. Es muy poderoso, y estoy usando el poco tiempo que tengo para avisar a la orden de que los Sith han regresado. Una nueva voz se escuchó desde alguien fuera de la vista, y Anakin sintió que el hielo lo recorría, su rostro se quedó sin color ante la voz familiar pero tan diferente que habló con perfecta claridad. Se acabó el tiempo, dijo Luke con aire inquietante. Anakin no podía apartar la mirada cuando la hoja de un sable de luz apareció ante el consejo, atravesando al Padawan en el pecho. Sintió que iba a vomitar. La imagen de Luke, encapuchado, entró en la holograbación, aunque cualquiera que no conociera al chico no lo habría reconocido. Anakin solo lo reconoció por su voz. La sonrisa repugnante que se dibujaba en lo que quedaba visible del rostro de este hombre no era su hijo. No podía comprender la idea. Luke pisó el diminuto dispositivo, interrumpiendo la imagen al instante. De inmediato, el consejo estalló en un frenesí de exclamaciones, pero Anakin no pudo oír ninguna. Se quedó mirando, paralizado por la conmoción, el lugar donde momentos antes había estado el holograma incriminatorio. Una tristeza abrumadora lo invadió, haciéndole sentir que se asfixiaría en cualquier momento. Alguien le puso una mano en el hombro y Anakin dio un pequeño respingo, perdido en sus pensamientos. El rostro sombrío de Obi-Wan llenó su mirada mientras miraba aturdido a su antiguo maestro. ¿Estás bien?, preguntó Obi-Wan en voz baja mientras los maestros discutían a su alrededor. Anakin negó con la cabeza. No, Obi-Wan, definitivamente no estoy bien, dijo Anakin con voz tensa. Sidious no podría haber conseguido ya otro aprendiz, exclamó uno de los maestros. ¿Quién habría caído? ¿Y cómo?, preguntó otro. Siento que es alguien que todos conocemos, murmuró Shakti, haciendo que Anakin se estremeciera. ¿Algo que compartir, maestro Skywalker?, preguntó Windu, arqueando una ceja. Todas las miradas se posaron en Anakin. La náusea en su estómago aumentó y esbozó una mueca. Sin embargo, fue Yoda quien habló, evitándole a Anakin tener que explicar lo que sabía. El hijo de Skywalker no regresó de la misión a Corriban. Solo sabíamos que hizo un trato para salvar a su padre. Ahora que se ha revelado cuál era ese trato, quizá lo sea. Antes de que los maestros pudieran decir nada contra Luke, Anakin habló con dureza. Pero no es su culpa. Todas las miradas se volvieron hacia él, con curiosidad y escepticismo ardiendo en cada mirada.
Dígaselo al maestro Skywalker, dijo Windu lentamente. Sidious lo acorraló, no le dejó a Luke otra opción que aceptar el trato. Aún así, creo que, ese veneno Sith podría estar involucrado, dijo Anakin lentamente. Los maestros de la sala se quedaron en silencio durante varios segundos. Finalmente, el maestro Sekura habló. ¿Qué te hace decir eso? Anakin dudó, sosteniendo la mirada del maestro Yoda por unos instantes antes de elegir sus palabras con mucho cuidado. Es bastante complicado ahora mismo, y es algo que quiero comentar primero con el maestro Yoda. Yoda miró a Anakin con complicidad. Hablaremos de ello más tarde. Necesitamos decidir qué hacer con tu hijo. Anakin se pasó una mano por el pelo y cerró los ojos. Quería ser el primero en hablar, reacio a dejar que se le escapara alguna idea que pudiera lastimar a su hijo. Si pudiera hablar con él, quizá podría alejarlo de Sidious, ayudarlo a aferrarse a la luz. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Windu con escepticismo. Experiencia, dijo Anakin brevemente. Se preguntó vagamente cuánto podría aguantar en esas reuniones del consejo con su paciencia de Vader. Casi nunca sobrevivía a esas reuniones con los oficiales sin estrangular a algún imbécil. Concéntrate en la tarea, Anakin. Deja atrás el pasado, pensó con severidad. Yoda interrumpió a Windu antes de que pudiera abrir la boca para atacar de nuevo a Anakin. Dale tiempo a Skywalker para que intente traer a su hijo de vuelta a la luz, lo haremos. Windu tenía una expresión de enfado, y Anakin le dedicó a Yoda una mirada de agradecimiento. Los demás maestros debieron haber notado la tensión entre Windu y Anakin, porque hacía años que no se enfrentaban así. Puedes retirarte, esta reunión es válida. Intenta salvar a tu hijo de la oscuridad, Skywalker. Que la fuerza te acompañe. Fuera de la sala del consejo, Anakin agarró el brazo de Obi-Wan y lo apartó. Yo también necesito verte. Y también a Yoda. Obi-Wan frunció el ceño. ¿Qué pasó? Sé que las líneas temporales se fusionaron, y debo decir que mis nuevos recuerdos son bastante interesantes, pero es algo más, ¿verdad? Anakin miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. El otro Luke regresó con la fusión. El original que nos salvó a todos. Es independiente del otro y sabe perfectamente lo que le pasa. Por eso sé que fue veneno Sith. Luke me lo contó. ¿Qué? Luke, ¿por qué no se fusionó como los demás? Preguntó Obi-Wan, intentando comprender lo que decía Anakin. Sidious hizo algo y los separó. Luke no puede fusionarse como el resto de nosotros. Sigue estando separado. De hecho, ahora mismo está tumbado en el sofá del apartamento. Obi-Wan se acarició la barba pensativo, mirando fijamente a Anakin mientras asimilaba la noticia. ¿Está bien? Anakin suspiró. No se encuentra bien. Tiene fiebre y casi se ahoga, pero pronto se recuperará. Obi-Wan asintió. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Anakin sonrió débilmente ante la preocupación de Obi-Wan. Estoy aguantando bien, gracias por preguntar. Parece que Windu está entre quienes recibieron los recuerdos de nuestras otras vidas. Es maravilloso, ¿no crees? Ocúpate de ello, el maestro Windu lo hará. Todo quedó en el pasado, tu otra opción es, joven Skywalker. Anakin se sobresaltó ante el sonido del bastón de mando de Yoda mientras el antiguo maestro Jedi se dirigía hacia Obi-Wan y Anakin. Maestro Yoda, no quiero ser grosero, pero ya no soy tan joven como antes, dijo Anakin con una pequeña sonrisa cuando el maestro llegó hasta él. Yoda lo sorprendió golpeándolo en la espinilla como si aún fuera un niño. 90 años tienes, ¿eh? Cuando llegues a esa edad, dejarás de ser joven para mí. Obi-Wan rió entre dientes mientras Anakin se frotaba la espinilla con el ceño fruncido. Por supuesto, maestro Yoda, lo siento. Yoda rió un poco antes de volver a la calma, poniendo ambas manos en su bastón de juguete. ¿Tienes algo que comentar? Anakin asintió. Sí, maestro. Luke no se fusionó como el resto de nosotros. De alguna manera, Sidious lo separó, y ahora el Luke original yace en el sofá del apartamento de Padmé. Yoda se inclinó hacia adelante sobre su bastón de juguete. ¿Te contó las hazañas de Sidious? Anakin asintió una vez más. Sí, me dijo que lo que estaba pasando no era culpa de Luke, que el veneno Sith estaba involucrado. También me dijo que el título que Sidious le dio era Dartheus. ¿Crees que es posible traerlo de vuelta a la luz? Él me trajo de vuelta. Un silencio momentáneo se apoderó del trío. ¿Qué van a hacer con el veneno Sith? No tiene cura, dijo Obi-Wan con preocupación. No había cura para lo que me envenenó, respondió Anakin.
Sí, pero Anakin, ese veneno estaba basado en uno para el que ya existía una cura. No voy a renunciar a él, Obi-Wan. No puedo. Él nunca se rindió conmigo. De todas formas. Cuidado, debes tenerlo. El lado oscuro se está fortaleciendo. Peligro y tentación por todas partes, me temo. Por supuesto, Maestro Yoda, dijo Anakin humildemente, haciendo todo lo posible por dejar ir su creciente tensión. Yoda le sonrió. Ahora, deberíamos ir a visitar al joven Luke. A ver si podemos averiguar más. Anakin asintió. Sí, Maestro Yoda. Luke se sintió absolutamente horrible. Estaba al borde del delirio, luchando por mantenerse anclado en la realidad. Perdía y entraba en la consciencia mientras luchaba contra la oscuridad que lo llamaba. Hizo todo lo posible por combatirlo. Sabía lo que el lado oscuro traía consigo. No podía sucumbir a él, no como su otro yo. Tenía que ser él quien se mantuviera fuerte a pesar de la tentación. Volvió en sí por unos momentos, sus ojos se abrieron de golpe antes de entrecerrarse ante la dura luz. Luke, descansa. Necesitas recuperarte antes de hacer nada. Vuelve a dormir, dijo su madre suavemente, acariciándole la cabeza con suavidad para consolarlo. Luke negó con la cabeza lentamente, intentando disimular su mueca. Hay demasiado que hacer. No puedo permitirme dormir mucho más. Me niego a dejarte ir de este sofá hasta que considere que estás lo suficientemente bien. Podrías tomarte un tiempo para descansar. Luke gimió y volvió a cerrar los ojos. Le dolía la cabeza, y estaba seguro de que la oscuridad estaba a punto de volver a intentarlo. ¿Dónde está papá? Volverá. Tenía que ir a una reunión del consejo. No tardará mucho. Necesito verlo, y murmuró Luke. Lo sé, Luke, lo sé. Solo ten paciencia, él estará aquí. Luke suspiró, hundiéndose momentáneamente en la oscuridad. El lado oscuro lo atacó de inmediato, alejándolo de la luz en su estado de debilidad. Casi podía sentir cómo lo alejaban de sí mismo, del apartamento, a través de la galaxia. Lo has hecho bien, Eus. La oscuridad se aferraba a sus sentidos, invadiendo todo su ser. No había luz en su interior. Ni cariño, ni piedad, ni amor, excepto por una cosa, y Sidious emitió un sonido de disgusto, entrecerrándolo los ojos. Tus pensamientos se dirigen a Anakin, y dudó antes de responder. Perdóneme, maestro. Nunca supe si sobrevivió al viaje de regreso y ¿por qué debería importarte? A él no le importa. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir, maestro? Sidious rió suavemente. ¿Crees que alguna vez te amó de verdad, Eus? Estás terriblemente equivocado. Prefirió al primer Luke Skywalker que regresó hace años. Le serviste para recordarle al hijo que perdió. Solo le diste dolor. ¿Por qué iba a amarte? Nunca podrías estar a la altura del primer Luke, y lo sabes. Eres solo el recordatorio diario de la pérdida de Anakin. Intentó apartar los pensamientos que le asaltaban la mente, cerrando los ojos con fuerza. No era cierto, y ahora puedo sentir que el primer Luke ha llegado a esta galaxia. Estoy seguro de que Anakin está con él ahora, preocupado por él. ¿Crees que pensó en ti alguna vez? Si lo hizo, ¿por qué no está aquí ahora? No le importas, Eus. Le importa el primero. Y ahora que el primer Luke Skywalker ha llegado a la galaxia y Anakin ya no te necesita. Más vale que lo olvides, Eus, porque él ya te ha olvidado. La oscuridad ahogó la última mota de luz que había residido en el alma de Eus, endureciéndolo hacia aquel que podría haber sido capaz de salvarlo. Anakin salió rápidamente de la lanzadera que los había llevado a Yoda, Obi-Wan y a él al apartamento. En la sala, Padmé, Leia y Anne seguían reunidos alrededor del sofá donde Luke yacía. Al salir a la terraza, Anakin supo que algo andaba mal. La oscuridad era densa. Obi-Wan se estremeció ante la intensidad del lado oscuro en el apartamento y Yoda tropezó un momento, pero Anakin siguió adelante. La oscuridad no lo perturbaba debido a su vida como Vader. Empezaba a encontrar esta fusión como una gran ventaja. ¿Qué pasó? Preguntó Anakin, corriendo al lado de su familia. Leia negó con la cabeza. No lo sé. Ha estado perdiendo la consciencia a ratos, y esta última vez, aún no ha despertado. Y Leia dice que ahora puede sentir el lado oscuro en todas partes, incluso en él. Incluso Anne y yo podemos sentir que algo anda muy mal, Annie, dijo Padmé con miedo. Anakin se arrodilló junto a Luke y le puso una mano en la cabeza. Los ojos de Luke se movían de un lado a otro bajo sus párpados, cubierto de una fina capa de sudor. La profunda oscuridad que percibía en el chico lo preocupó profundamente. Incluso lo asustó.
intentando conectarlo con su otro yo. La fuerza está. Debemos traerlo de vuelta a la luz, antes de que sea demasiado tarde. Solo lograremos atraerlo también al lado oscuro, y lo lograremos. Fusionarlos no lo hará si permitimos que esto continúe. Solo empeoraremos las cosas, afirmó Yoda con firmeza, acercándose también a Luke. Anakin apretó con fuerza la mano de Luke, que aún descansaba sobre su frente, mientras sentía a Yoda extenderse en la fuerza, buscando la presencia de la fuerza de Luke. Anakin imitó sus acciones, empezando a comprender lo que Yoda intentaba hacer. Cerró los ojos y apretó la mano de Luke con más fuerza. Vuelve con nosotros, Luke, no te rindas también a la oscuridad, por favor, te necesitamos. Te necesito. Vuelve, Anakin lo llamó a través de la fuerza. Empujó hacia Luke toda la luz que pudo, esperando que las tres brillantes presencias de la fuerza lo guiaran desde la oscuridad. El joven gimió, revolviéndose inquieto como antes. Por suerte, parecía que sus esfuerzos estaban dando resultados. Los tres le acercaron más luz a Luke, alejándolo con cuidado de la oscuridad. El joven lo siguió lentamente antes de que, para alivio de todos, la oscuridad se disipara. La mayor parte, de todos modos. Anakin aún percibía un atisbo de oscuridad. Un atisbo que sabía que provenía de la sensación de ser dominado por la oscuridad. No era una parte de uno mismo que simplemente se eliminaba. Permanecía con ellos. Lo mejor que podían hacer era controlar esa oscuridad que aún permanecía en su interior, y a Anakin le entristecía saber que Luke ya no estaba libre de la oscuridad ni lleno de luz como antes. Quizás encontrarían la manera de devolverlo a ese estado de luz pura más adelante. Pero por ahora, la oscuridad lo había contaminado. Pero aún así era mejor que sentirse completamente superado. Luke había estado atrapado en el mismo lugar durante demasiado tiempo. No quería dar una mala impresión. Estaba encantado de estar de nuevo con sus padres. Sin embargo, esto de estar en reposo absoluto empezaba a cansarlo. Tenía que levantarse y hacer algo o se volvería loco. Ni siquiera le dejaban mantener una conversación larga, así que aún no había hablado realmente con su padre sobre su otro yo. Lo obligaban a descansar constantemente, lo que solo lo frustraba aún más. Luke, acuéstate. No nos importa que lo hagamos nosotros y tú necesitas descansar. Luke se recostó con un gruñido mientras su madre lo cuidaba. Necesito hacer algo, por favor, perdóname. Cuando sepa que estarás bien, te dejaré levantarte y moverte. Fin de la historia, reprendió Padmé a Luke con firmeza. Luke volvió a gruñir, pero cedió. Bien, ¿dónde está papá? De nuevo en los archivos Jedi con Obi-Wan y su antigua Padawan, Ahsoka. Tu hermana y Ann dijeron que iban a visitar a unas personas para ver si también conservaban sus recuerdos, así que no estarán aquí por un tiempo. Por cierto, Galen, Mara y Juno planeaban visitarte hoy. Luke se pellizcó el puente de la nariz. Bien. 3 personas que no he conocido en mi vida, pero que, al parecer, conozco de toda la vida. Esto va a ser divertido. Padmé lo miró con compasión. Todo irá bien. Luke suspiró y cerró los ojos. Sí, estoy seguro de que lo será. Con el tiempo. Anakin se sentó en el suelo junto a una de las estanterías de la bóveda de holocrones, rebuscando entre sus montones de holocrones algo que le diera alguna pista sobre cómo ayudar a su hijo mientras, distraídamente, rascaba detrás de la oreja de Nidri. Le dolía la cabeza y estaba cansado. Sus ojos amenazaban con cerrarse. Sin embargo, no podía rendirse. Necesitaba encontrar algo para su hijo. No podía renunciar a Luke. No estaba en su naturaleza. Ahsoka se acercó a él con cautela desde un costado y se sentó a su lado. Voy a tener que acostumbrarme al perro. Anakin la miró brevemente. Se llama Nidri, le informó. ¿Verdad y maestro? Sí, Ahsoka. No he dicho nada porque pensé que me estaba volviendo loca, pero la otra noche tuve una visión extraña y siento que realmente sucedió. Sé que sucedió, pero al mismo tiempo, es imposible que haya sucedido y. Ahsoka se quedó en silencio, aparentemente notando cómo Anakin se había puesto rígido. Nidri gimió, dándole un codazo en la mano inerte. Ni siquiera se le había ocurrido preguntarle a Ahsoka si había experimentado algún efecto de la fusión. Si la entendía bien, tenía los recuerdos de su otra vida. El problema era que nadie le había explicado nada. De repente, se sintió aún más viejo al pasarse una mano por la cara. Snips, creo que tú y yo necesitamos tener una larga conversación, dijo Anakin con cansancio. Estoy escuchando, dijo Ahsoka con una sonrisa. Anakin negó con la cabeza. No, aquí no.
En otro lugar, allá en el apartamento de República 500, hay alguien allí que debes conocer primero. Aunque debes mantener la mente abierta y griega. Esperar a que te explique, ¿de acuerdo? Ahsoka le frunció el ceño, pero asintió lentamente. De acuerdo, maestro. ¿Puedo esperar? Con cierta reticencia, Anakin recogió los holocrones que buscaba con un suspiro. Ahsoka le puso una mano en el hombro. Maestro, no tenemos que irnos ahora, dijo Ahsoka, todavía con el ceño fruncido. Anakin negó con la cabeza y se levantó. No, esto llevará un tiempo explicarlo, y cuanto antes lo haga, mejor. ¿Puedes ayudarme a devolverlos? Claro, dijo Ahsoka con un suspiro. Recogió la mitad de los holocrones mientras Anakin se arrodillaba, rascándole detrás de las orejas a Nidri. Ve a buscar a Obi-Wan, Nidri. Nos vamos, le dijo en el idioma Sith. Nidri le lamió la cara, haciéndolo reír antes de darse la vuelta y alejarse trotando para buscar a Obi-Wan. Aún tienes que decirme dónde aprendiste eso, regañó Ahsoka a Anakin mientras colocaba su parte de holocrones. Bueno, Snips, estás a punto de descubrirlo. Anakin se sentía muy nervioso al acercarse al apartamento. Nidri parecía percibirlo, pues había permanecido a su lado desde que dejaron los archivos. Incluso se acurrucó a sus piernas durante el trayecto. Obi-Wan le puso una mano en el hombro. Tranquilo, Anakin. ¿Relajarse? ¿Qué significa relajarse? No creo saber de qué estás hablando, Obi-Wan, dijo Anakin con sarcasmo. Obi-Wan rió entre dientes. Al menos intenta no estar tan tenso. ¿Qué te parece? Anakin negó con la cabeza. Lo intentaré, ¿qué te parece? Vamos, maestro, sea cual sea este gran secreto, no puede ser tan malo, ¿verdad? Le preguntó Ahsoka. Guardemos el juicio para cuando lleguemos al apartamento, ¿de acuerdo, Snips? Estamos ahí, maestro. Anakin gimió. ¿Ya? ¿Vas a avisarme de lo que me espera? Le preguntó Ahsoka. No creo que haya ningún tipo de información en la galaxia que pueda prepararte para esto, dijo Anakin con cierta diversión y siniestra. Quizás decirme qué está pasando en lugar de meterme en el medio podría ayudar, sugirió Ahsoka. Conocerás a alguien, dijo Anakin vagamente. Ahsoka suspiró. Gracias por avisarme, Skigui. No hay problema, Snips. Con un suspiro, Anakin los condujo al interior de la casa, con Nidri trotando delante de él hacia donde sabía que Luke aún descansaba. Efectivamente, podía oír la risa del chico mientras intentaba defenderse de los ansiosos lametones de Nidri. Espera aquí, le advirtió a Ahsoka. Cuando estuvo seguro de que se quedaría allí, entró en la habitación. Luke había logrado dominar a Nidri, quien ahora yacía a su lado, contenta, mientras él le rascaba la barbilla. Luke levantó la vista al oír los pasos de Anakin, con una sonrisa dibujada en su rostro. ¿Ya volviste?, dijo Luke. ¿Encontraste algo? Anakin negó con la cabeza, y su mal humor regresó por un momento. Todavía no. Todos regresamos porque, algo, me ha llamado la atención. Luke frunció el ceño y se incorporó. ¿Y qué sería eso? Anakin se sentó junto a Luke, acariciando suavemente a Nidri mientras hablaba. Mi antigua Padawan, Ahsoka Tano. Ella también recuperó los recuerdos de su otra vida. No se lo había contado a Le hasta hace unas horas. Necesita que le cuenten lo que está pasando, y pensé que también debería conocerte. Luke procesó la nueva información un momento antes de asentir. De acuerdo. Siempre y cuando puedas convencer a madre de que me deje salir de este sofá abandonado por la fuerza. Anakin rió. Puede que sea un maestro Jedi, pero ni siquiera yo tengo el poder de disuadir a Padmé cuando se le mete algo en la cabeza. Hace tiempo que dejé de intentar discutir con ella. Luke suspiró resignado. Está bien. Entonces me quedaré aquí, exhibiéndome, oh. Anakin puso los ojos en blanco antes de levantarse y regresar donde había dejado a Obi-Wan y Ahsoka. Se asomó por la esquina, cruzando miradas con Ahsoka. Ya pueden entrar. Solo quería avisarle. ¿Él? Preguntó Ahsoka, siguiendo a Anakin por la habitación. Su mirada se posó en la figura solitaria que descansaba en el sofá y se quedó paralizada. Ahsoka, te presento al Jedi Luke. El mismo de hace 23 años. Luke le dedicó a Ahsoka una débil sonrisa y le tendió la mano. Mucho gusto. Ahsoka parecía haberse quedado sin palabras, paralizada en su sitio en la habitación. Luke dejó caer la mano y miró a Anakin, obviamente inseguro de qué hacer. Así que Anakin se acercó. Ahsoka, tenemos que hablar, dijo Anakin con gravedad. Eso pareció despertarla. Se giró hacia él bruscamente, mirándolo fijamente. Ya lo creo.
Creía que Luke estaba quién sabe dónde, infectado con veneno Sith, no descansando en tu sofá. Si está bien, ¿qué hacemos revisando los archivos todos los días? Ahsoka, necesitas calmarte para que pueda explicarte. Luke está bajo la influencia del veneno Sith, de verdad. Pero este también es Luke, es una larga historia que se remonta a hace 23 años, Snips, y tienes que creerme. Como dije, tienes que mantener la mente abierta. Ahsoka seguía confundida, pero Anakin logró llevarla a otra habitación. Te lo explicaré todo, vamos a la otra habitación. Obi-Wan se había quedado en la puerta, observando a Luke con cansancio desde la distancia mientras todo sucedía. Ahora, sin embargo, fue a su lado y se sentó junto al joven. ¿Cómo estás?, preguntó Obi-Wan en voz baja. Era la primera vez que veía a Luke cara a cara desde la fusión, tras estar enfrascado en la búsqueda de una cura con Anakin. Parecía que últimamente solo había estado buscando curas. El joven suspiró. Cansado de estar en cama y Bene Sidious, y cuando llegué aquí tuve una visión de Eli y de Eus. Cada vez que intento hablar de ello, mi madre y mi padre me dicen que descanse y puedo decírselo cuando esté mejor, pero no puedo esperar. Obi-Wan frunció el ceño. ¿Qué pasa? Sidious le miente, diciéndole que a mi padre nunca le importó, que siempre se trató de mí, y que mi padre siempre deseó que fuera yo, no él. Dijo que Eus solo le causaba dolor porque era un recordatorio constante de lo que perdió. Ya está poniendo a Eus en contra de mi padre y de mí para que no podamos llegar a él, para que no nos crea. Era el último rayo de luz que le quedaba, padre. Aún le importaba, y ahora Sidious intenta apagar ese último rayo de luz en él. Obi-Wan puso una mano en el hombro del chico con el ceño fruncido. ¿Estás seguro? Seguro, dijo Luke. El chico parecía aliviado de finalmente haberle contado a alguien lo que sabía. Obi-Wan recostó suavemente al niño en el sofá. Tus padres tienen razón, Luke. Necesitas descansar. Le contaré a tu padre lo que viste. Tú descansa. Luke suspiró, con un dejo de frustración en la voz. Bien, Obi-Wan rió levemente, dándole una palmadita a Luke en la rodilla antes de levantarse. Si descansaras más, te levantarías antes. Solo lo digo. Luke sonrió levemente. Gracias por el consejo. Duerme un poco. Lo necesitas, te guste o no. Ahsoka había pedido algo de tiempo para ella. Así que Anakin se encontraba solo con su esposa en su dormitorio, intentando relajarse un poco a petición suya. Se frotaba los ojos con cansancio mientras ella le masajeaba los hombros. No hemos encontrado nada, Padmé, no sé qué hacer, dijo Anakin con impotencia. No se había sentido tan perdido, asustado y atrapado desde que soñó que Padmé moría al dar a luz. Tan solo ese hecho de su desesperación lo alarmó, y una parte de él esperaba poder mantener algo de racionalidad durante todo esto. Encontrarás la manera, Anakin. Sé que lo harás, dijo Padmé en voz baja, dándole un suave beso en el cuello. Tengo fe en que lo harás. Anakin suspiró, sintiendo el peso del cansancio por no dormir los últimos días. No puedo encontrar la manera si ni siquiera encuentro un punto de partida. Padmé suspiró levemente. Bueno, cuando Luke se mejore, podrá ayudarte a encontrar una solución. Me parece bien que los demás vengan a visitarlo hoy, aunque no los recuerde. ¿Quién lo visita?, preguntó Anakin con la voz apagada, pues tenía el rostro enterrado entre las manos. Galen, Juno, Eclipse y Mara. Anakin se quedó paralizado, tensándose de repente. No los había visto desde la fusión, y ahora que era plenamente consciente de lo que les había hecho en sus otras vidas, y ahora que lo sabían, entonces su mente se concentró en el último nombre que ella había mencionado. Mara, y Anakin se sobresaltó, sobresaltando a Padmé al levantarse de la cama. Annie, ¿qué? Todo bien, Ángel, lo tengo bajo control. Acabo de recordar algo, dijo apresuradamente antes de salir corriendo por la puerta. Al cruzar el pasillo, se topó con Obi-Wan, quien inmediatamente notó la profunda preocupación y el pánico en el rostro de Anakin. ¿Anakin, qué? Empezó a preguntar Obi-Wan. Mara era una de las manos del emperador, dijo Anakin sin rodeos. Obi-Wan palideció considerablemente mientras se giraba para seguir a Anakin de vuelta a la habitación donde estaba Luke. Y no mencionaste esto antes porque tenía otras cosas en la cabeza y aún no me había dado cuenta, dijo Anakin brevemente. Luke levantó la vista cuando Anakin entró en la habitación. Una expresión de confusión se dibujó en su rostro al observar la expresión de Anakin. ¿Qué pasa?, preguntó Luke. ¿Ya llegaron los demás?, preguntó Anakin. Creo que acaban de aterrizar, gracias, Luke. Obi-Wan, ¿puedes quedarte aquí un minuto?
Esto solo tomará un momento. Anakin ni siquiera miró atrás mientras Obi-Wan se sentaba junto a Luke para explicarle lo que estaba pasando. En cambio, mantuvo la mirada fija hacia adelante, con la mente hecha un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Por qué no me di cuenta antes? Era la favorita del emperador. Si se comunicaba con alguien en sus últimos momentos, sería con ella, y sería una orden de venganza. Con esa línea de pensamiento, Anakin creía firmemente que no debía permitírsele acercarse a Luke hasta que estuviera seguro de sus intenciones. Además, debía asegurarse de que su lealtad no fuera con Sidious, sino con la Orden Jedi. Ya era bastante malo que su hijo se hubiera unido a Sidious. No necesitaban que la mano del emperador también se abriera paso hasta Sidious. Y menos aún con Mara Jade. Cuando Anakin vio al trío bajar de la lanzadera, su expresión se endureció. Galen notó la mirada al instante, con una expresión de alarma en su rostro. Anakin no pasó por alto el alivio que inundó al chico al pasar junto a él. Al parecer, se alegró de que la ira de Anakin no se dirigiera hacia él. Anakin agarró con fuerza el brazo de Mara, apartándola a un lado. Tú y yo vamos a hablar, dijo con firmeza, esforzándose por controlar su lado Vader. Esta iba a ser una charla interesante. Anakin arrastró a Mara a un rincón apartado del apartamento, donde nadie los oiría. La sujetó contra la pared, aunque tuvo mucho cuidado de no lastimarla. Bueno, no la lastimes demasiado. Quítate de encima, Vader. Le susurró Mara, intentando apartarlo. Anakin no se movió, ni se inmutó cuando ella mencionó su nombre Sith entre ellos. Quería obtener una reacción suya, y él no iba a dársela. No hasta que sepa dónde está realmente tu lealtad, asesino, respondió, con sus ojos azules acerados y fríos como el hielo. No tengo que decirte nada, prácticamente escupió Mara, con sus ojos verdes brillando desafiantes. Los ojos de Anakin brillaron peligrosamente. Si quieres salir con vida de este apartamento, Jade, tienes que hacerlo. ¿De verdad crees que no sé que me estuviste espiando para Sidious todo el tiempo después de que Luke destruyera la primera estrella de la muerte? ¿Crees que no sé que la última orden de Sidious fue matar a mi hijo? Gruñó Anakin, presionándola aún más contra la pared. Si le causas daño a algún miembro de mi familia, Jade, me encargaré personalmente de que pagues. Mara lo fulminó con la mirada, firme y tan terca como siempre. Su expresión confirmó sus sospechas sobre la última orden de Sidious, que solo habían sido una suposición antes de evaluar su reacción. Por un momento, pareció que tenía una respuesta sarcástica. Sin embargo, una nueva voz impidió que Anakin pudiera escuchar esa respuesta. Padre y Anakin se sobresaltó, teniendo cuidado de mantener a Mara firmemente sujeta contra la pared con ambos brazos mientras se giraba al oír la voz de Luke. Luke estaba apoyado en la pared, con un brazo sobre el abdomen, encorvado por el simple esfuerzo de levantarse del sofá, y el otro brazo apoyado contra la pared. Su expresión era cautelosa y preocupada, observando a Anakin con cierta alarma. De inmediato, Anakin comprendió lo mal que debía de sentirse Luke y sintió una punzada de culpa. Pero solo una punzada. Obi-Wan no tardó en llegar tras Luke, ofreciéndole su apoyo, pero este se negó, con la mirada fija en Anakin. Fue entonces cuando Obi-Wan finalmente vio la escena frente a él con Anakin, y su expresión también se tornó cautelosa. Anakin y déjala ir, dijo Obi-Wan lentamente. Anakin volvió a mirar a Mara, con expresión dura y severa una vez más. No hasta que tenga la respuesta, dijo con tono sombrío, sosteniendo la mirada de Mara. Ella sostuvo su mirada con un brillo en los ojos. Aún no lo he decidido, dijo finalmente con frialdad. ¿Qué no has decidido? Preguntó Luke, obviamente intentando comprender lo que estaba pasando. ¿De qué lado está? Dijo Anakin con rigidez. No ofreció más aclaraciones. En cambio, escrutó la mirada de Mara, intentando descubrir si había algún significado oculto tras sus palabras. Sin embargo, no encontró ninguno, y percibió una auténtica división en Mara, similar a la que experimentó al descubrir que la hija que Padmé y él tuvieron estaba viva en su vida original. Lentamente, Anakin retrocedió, liberándola de su agarre, aunque no de su mirada penetrante. De acuerdo, pero te estaré vigilando, Jade. No esperaba menos, dijo con frialdad. Anakin la miró por última vez antes de acercarse a Luke y rodearlo con el brazo. Luke, necesitas descansar, deberías haberte quedado en el sofá, murmuró Anakin. Luke negó con la cabeza. Estoy bien. Solo, sentí tu enojo y supe que algo andaba mal. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Tropezó y cayó 15 veces en su prisa por llegar hasta ti, añadió Obi-Wan en voz baja. Anakin suspiró.
Estoy bien, Luke, pero tú no. Tiemblas de tanto esfuerzo por mantenerte en pie, lo regañó Anakin, mientras ya lo llevaba de vuelta a su sofá. He pasado por cosas peores y he superado cosas mucho peores, respondió Luke. Anakin refunfuñó por lo bajo sobre tener a todos esos niños mal hablados, lo que provocó la risa de Luke mientras Anakin lo acomodaba en el sofá una vez más. Galen y Juno estaban a un lado, observándolos atentamente. Anakin se pasó una mano por el pelo. ¿Aún no ha salido Ahsoka?, preguntó Anakin con cautela. Galen negó con la cabeza. No, no lo ha hecho. Anakin suspiró. Quizás debería ir a ver cómo está y Obi-Wan detuvo a Anakin cuando éste comenzaba a levantarse. No, saldrá cuando esté lista. Dale tiempo para que se adapte, Anakin. Anakin suspiró antes de volver a sentarse junto a Luke. Midri aprovechó la oportunidad para acercarse sigilosamente a él y acostarse a sus pies. Galen y Juno comenzaron a conversar con Luke, Mara permaneció al borde de la sala observándolos, y Obi-Wan y Anakin observaban en silencio, en una silenciosa contemplación. Anakin casi pudo convencerse a sí mismo, en ese momento, de que todo estaba bien. Eius había estado llevando a cabo sus misiones a la perfección. Debido a la falta de contraataque de los Jedi, solo podía suponer que desconocían a los Jedi que ya habían muerto a manos suyas. Había tenido cuidado de que no se encontraran rastros de sus cuerpos y de matar a los Jedi que estaban en misiones que se preveía que durarían mucho tiempo. Pasaría mucho tiempo antes de que los Jedi se dieran cuenta de que algo andaba mal, de que tantos Jedi ya habían muerto. Ahora, sin embargo, su maestro había decidido que era el momento de enviarles otro mensaje. Eius hacía girar distraídamente entre los dedos su recién adquirido cristal rojo adégano, admirando cómo el rojo sangre se reflejaba en la tenue luz. Había sido un agradable reto entrar y salir de las cuevas de cristal de Dantooine sin ser detectado por ningún Jedi de la zona. Ahora, solo tenía que cambiar el cristal verde por el rojo que prefería. Eius sonrió con picardía, abriéndose paso por un oscuro túnel que conducía a las profundidades subterráneas de Florum. Podría cambiar sus cristales después de atender a sus invitados. Siguió el húmedo túnel cada vez más profundo, hasta que finalmente llegó a la pequeña y oscura habitación que había despejado para sus propósitos antes de su viaje a Sempidal. Dentro, encadenados a lados opuestos de la pared, estaban sus invitados. 2 Jedi. Un maestro y un Padawan. Ambos estaban fuertemente drogados para bloquear su conexión con la fuerza. Eius observó a los 2 Jedi inconscientes por un momento antes de hundir repentinamente el codo en la herida abierta del sable de luz que recorría el costado de la maestra Jedi, devolviéndole la consciencia brutalmente y arrancándole un grito que le complació. Mientras ella observaba su entorno, Eius clavó el puño en el estómago de su Padawan, asegurándose de ejercer presión adicional en el punto donde lo había quemado con su sable de luz al acorralarlos. Mientras ambos recobraban el conocimiento, Eius cruzó la habitación y encendió la antorcha que había preparado antes, añadiendo una tenue luz a la estancia. Se agachó, quitó la tierra de la tosca y corta espada que también había guardado, y miró a sus 2 cautivos. Despierten, despierten, dijo con aire inquietante. Como era de esperar, fue la maestra quien habló primero. ¿A dónde nos has traído?, preguntó con firmeza, sin apartar la mirada de Eius. La sonrisa burlona de Eius no hizo más que aumentar ante su estúpida y valiente exigencia mientras pasaba el dedo suavemente por la hoja. No es asunto tuyo. No te irás de aquí. Bueno, no con vida, al menos. La mirada de la mujer se fijó momentáneamente en el cuchillo que sostenía en sus manos antes de volver a su rostro encapuchado. ¿Por qué no te muestras en lugar de esconderte en las sombras? ¿Quién eres?, preguntó con frialdad. Los ojos de Eius brillaron peligrosamente ante su tono de voz, y la apuntó con el cuchillo. Harías bien en recordar quién manda aquí. Estás a mi merced, y seré yo quien haga las preguntas. Esta vez, su Padawan habló. Quiero saber quién nos tiene como rehenes. ¿Quién planean matarnos?, dijo el chico con mordacidad. Eius se giró lentamente para mirar al chico. Sus ojos brillaban con un brillo dorado. El chico respiró hondo, aparentemente paralizado por un instante. Sit, exhaló. Eius rió entre dientes. Tienes razón. ¿Satisfecho? La maestra volvió a hablar. Si vas a matarnos, quiero verte la cara para saber quién es mi asesino, dijo con tono sombrío. Eius no se giró para mirarla esta vez. Mantuvo la mirada fija en la Padawan, dejando que su sonrisa torcida se convirtiera en una mueca de desprecio. No había tenido el privilegio de ver su rostro con nadie antes ni mientras los mataba.
Aunque ahora, disfrutaba pensando en sus expresiones al ver que el hijo del maestro del Consejo Jedi Anakin Skywalker era su captor, su futuro asesino. Sí, le encantaba la idea. Quizás, con lo que tenía en mente ahora y sería apropiado. Se giró bruscamente para encarar a la maestra, inclinándose ante ella con una exageración burlancia. Como desees. Darth Sidious no es de los que rechazan una petición razonable, dijo con suavidad, aunque con un matiz de peligro. Haciendo girar la espada entre los dedos de una mano, Sidious se echó hacia atrás la capucha negra, revelando su mata de pelo rubio y su rostro conocido. A excepción del cambio de color de ojos, claro. Ambos se tambalearon en estado de shock, mirándolo con evidente negación. ¿Luke Skywalker? Preguntó el maestro con incredulidad. Sidious frunció el ceño y la miró con severidad. Ese nombre ya no significa nada para mí, susurró, con los ojos brillando aún más por unos instantes. Deshonras a tu padre. Replicó ella. Sidious sintió que la ira aumentaba al mencionar a su padre. No. Espetó Sidious. Hizo una pausa, tomándose un momento para recuperar su tono sereno. No lo menciones, dijo con tono peligroso. Solo por eso, empezaré con él y te dejaré observar. Sidious apuntó con el cuchillo al Padawan, con sus brillantes ojos dorados clavados en los del maestro. No nos destrozarás. Y si lo que quieres es información, no la conseguirás, dijo desafiante, con la mandíbula apretada en firme determinación. Sidious se encogió de hombros. No importa. Quizás no quiero nada de ustedes más que morir a mis manos, dijo con suavidad, sonriendo de una manera que obviamente los perturbó. Dejó que ese pensamiento se asentara en ellos antes de acercarse al Padawan, con el cuchillo listo en la mano y una risita sombría. ¿De verdad creen que son la primera pareja de Jedi que he capturado? Si no consigo ninguna información, simplemente pasaré a la siguiente. Ahora, ¿empezamos? Mostró su sonrisa más encantadora, la que había oído que había heredado de Anakin, antes de hundir su tosca espada en el abdomen del Padawan. Y así comenzaron los gritos. Los enlaces de comunicaciones de Anakin y Obi-Wan se apagaron al mismo tiempo. Skywalker, respondió Anakin al mismo tiempo que Obi-Wan respondió a su Kenobi. La voz de Windu llegó por el comunicador de Obi-Wan, mientras que la de Yoda llegó por el de Anakin. Skywalker, debemos tener una reunión del consejo. Es urgente. Trae también a tu visitante, deberías. Maestro Yoda, ¿está seguro? Es decir, y ya no quedan muchos maestros Jedi que lo sepan en el consejo y todos en el consejo saben que mi hijo se transformó, dijo Anakin vacilante. Si él va a ayudarnos, únete a nosotros. Tráelo. Date prisa. Andamos apurados. Anakin suspiró y se volvió hacia Obi-Wan al terminar la comunicación con Yoda. ¿Te dijo lo mismo? Obi-Wan asintió. Bueno, sin contar lo de traer a Luke. Creo que Yoda lo decidió por su cuenta, sin decírselo a nadie. No me sorprendería, murmuró Anakin. Se giró hacia Luke. ¿Crees que podrías ir al templo? Luke se encogió de hombros. Claro. Soy mucho mejor de lo que creen. Anakin puso los ojos en blanco. Claro que sí. Quédate aquí mientras te consigo una capa. Seguiremos ocultándote de los demás Jedi lo mejor que podamos. Es casi obligatorio, por seguridad. Luke sonrió débilmente. Es comprensible. El trío no tardó mucho en llegar al templo, con Luke caminando entre los dos maestros, con la capucha de la capa de su padre lo suficientemente baja como para cubrirle el rostro. Claro que la imagen de un misterioso extraño encapuchado entre los dos maestros, tan estimados y conocidos, llamó la atención, pero nadie hizo preguntas. Y Luke estaba seguro de que su padre prefería las miradas silenciosas e inquisitivas a que los otros Jedi vieran a Luke cuando se suponía que estaba en el lado oscuro. Aunque aún no lo supieran. La verdad es que incluso un viaje tan sencillo le requería esfuerzo a Luke. Por suerte, la mayor parte del trayecto lo había pasado sentado, pero las distancias cortas aún requerían mucho esfuerzo. Su padre le ofrecía el brazo para apoyarse, y de vez en cuando Luke lo aceptaba discretamente, apoyándose en él agradecido antes de seguir caminando solo. Finalmente llegaron a la sala del consejo, y Anakin le hizo una seña a Luke para que se quedara a su lado mientras las puertas se abrieron y entraron rápidamente. Parece que otra vez el último, murmuró Anakin a Luke mientras cruzaba la sala hacia las dos últimas sillas libres. Varios maestros miraron con extrañeza al encapuchado, pero antes de que alguno pudiera abrir la boca para preguntar por qué había un extra en una reunión tan secreta, Yoda habló. Ah, lo trajiste, dijo Yoda con aprobación.
Anakin y Obi-Wan tomaron sus respectivos asientos, y Luke rápidamente se movió detrás de la silla de su padre, inclinándose hacia adelante con ambas manos para apoyarse en su estado debilitado. Si se me permite preguntar, ¿quién es este y por qué está aquí? Preguntó una de las maestras con cierta rigidez. Lo descubrirás. Paciencia, le dijo Yoda con firmeza. Hay asuntos más importantes que debemos abordar. Mace Windu asintió lentamente, mirando a Luke con cansancio. Hemos recibido un mensaje de los piratas de Florrum. Al parecer, encontraron los cuerpos de 2 Jedi y dijeron que estaban seguros de que era obra de otro usuario de la fuerza. Lo que significaría que el joven Skywalker había caído. Luke hizo una mueca y estaba seguro de que varios de los maestros en la sala podían sentir su repentina incomodidad. ¿Vas a enviar a alguien a buscarlo? Preguntó Anakin vacilante. Yoda asintió. Tú, el maestro Kenobi, la maestra Tano y tu compañera, iréis. Luke no fue el único que notó que Anakin se enderezaba, repentinamente tenso. ¿Seguro que es buena idea, maestro Yoda? Aún se está recuperando. El tono cortante y protector de su voz provocó que los demás maestros se quedaran mirando, aunque Yoda ni siquiera se inmutó. Puede ayudarte. Debes llevártelo. La frustración de los maestros en la sala a oscuras, todos menos Yoda, Anakin y Obi-Wan, alcanzó su punto máximo. Yoda sonrió levemente, sosteniendo la mirada de Luke desde debajo de la capucha y señalando con la cabeza hacia el centro de la sala. Luke comprendió el mensaje silencioso y se dirigió con cautela al centro. Su padre se levantó ligeramente de su asiento, aparentemente con la intención de levantarse y ayudarlo, aunque lentamente se acomodó de nuevo en la silla mientras Luke continuaba sin detenerse. ¿Ya era hora, preguntó Yoda con un brillo travieso en los ojos. No podrás ayudar si no se te informa, como si lo hacen los miembros de este consejo. Estoy de acuerdo, maestro, dijo Luke suavemente, y varios de los maestros de repente se pusieron rígidos al reconocer su voz, aparentemente negando lo que estaban escuchando. Yoda asintió. ¿Conoces la historia? ¿La conoces, de lo que sucedió la última vez que Sidious estuvo aquí? Esperó a que varios maestros asintieran en señal de reconocimiento antes de continuar. Jedi Luke, quien ayudó al maestro Skywalker. No era un Jedi común. Venía de otro futuro, más oscuro, lo hizo. Cambió nuestros destinos, lo logró. Nos salvó en el proceso. Luke se sonrojó bajo la capucha por los comentarios, pero no hizo ningún ruido mientras Yoda reía levemente. Ha vuelto con nosotros. Windu se irguió, mirando fijamente a Luke, así como a algunos otros rostros familiares que Luke había visto la última vez que estuvo allí. Parecía que todos contenían la respiración, expectantes, mientras Yoda asentía, indicándole a Luke que podía quitarse la capucha mientras los suaves murmullos inundaban la sala con la alarmante noticia. Preparándose, Luke retiró con cuidado la capucha de su rostro y se encontró con la mirada sorprendida de cada maestro en la sala, uno por uno, antes de que su negación se hiciera efectiva. Esto es imposible, susurró uno. Varios más asintieron casi al instante. Imposible, no lo es. El hijo de Skywalker regresó a través del tiempo para salvarnos, hace tantos años. Creó 2 líneas temporales cuando tuvo éxito. Ahora las han fusionado. Sin embargo, debido al poder oscuro de Sidious, no pudo fusionarse. Nos ayudará con el joven Luke caído, él lo hará, para sanar la brecha en la fuerza. Hubo varios momentos de incómodo silencio mientras los demás maestros asimilaban estos hechos, y Luke se tambaleaba peligrosamente por el esfuerzo de estar de pie tanto tiempo. Anakin se puso de pie, se acercó a Luke y lo estabilizó antes de lanzarle a Yoda una mirada preocupada. Maestro Yoda, no creo que Luke deba irse. Todavía está débil, necesita más tiempo para recuperarse. Luke agitó su mano robótica con desdén. No, yo iré, me necesitarás. Yoda asintió. Si te das prisa, quizá aún estés ahí, Luke caído estará. Que la fuerza te acompañe. Luke no estaba muy seguro de sentirse cómodo con la idea de ver su yo oscuro, pero al mismo tiempo sabía que lo necesitarían allí. Aunque no estuviera particularmente preparado físicamente, necesitarían su perspicacia. Fue cuando se acercaban a Florrum que Anakin no pudo soportar esperar más. Con cautela, Anakin se dirigió a la trastienda donde sabía que Ahsoka se había escondido. Necesitaba hablar con su antigua Padawan para averiguar cómo se lo estaba tomando todo. Llamó suavemente a la puerta, esperando pacientemente hasta que ésta finalmente se abrió, revelando a Ahsoka, quien miró a Anakin con cansancio. Maestro, ¿qué hace aquí? Anakin entró sigilosamente, dejando que la puerta se cerrara tras él.
Vine a ver cómo te va con todo. Ahsoka sonrió levemente. Bueno, no todos los días descubres que has vivido una vida completamente diferente. Anakin asintió, apoyándose en la pared. ¿Y, Luke? Ahsoka negó con la cabeza. Me va a costar acostumbrarme al maestro. ¿Dos de él corriendo por ahí? ¿En serio? Anakin rió entre dientes. Sí, es un pensamiento bastante preocupante en circunstancias normales, al menos no somos dos como yo, ni dos como Ann. Sí, eso sería una verdadera pesadilla. Se rió Ahsoka. Anakin puso una mano suave sobre el hombro de Ahsoka. Me alegra que te lo estés tomando bien, Ahsoka. Ahsoka asintió. Estaré bien, maestro. Esperó un momento, y el ánimo se tornó sombrío. Lo encontraremos, maestro. Todo saldrá bien, ya verás. Anakin suspiró, apartando la mirada. Había sentido una sensación incómoda en el estómago desde que emprendieron el camino a Florum. Espero que tengas razón, Ahsoka, espero que tengas razón. Lo juro, no fue de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros sería tan tonto como para matar a un Jedi y luego anunciarlo abiertamente a esta manera. Esto no fue obra nuestra, fue de alguien más. Alguien que también quería enviar un mensaje. Anakin solo escuchó a medias lo que el pirata le balbuceaba mientras atravesaba el puesto pirata. Aunque los piratas deseaban evitar ser alcanzados por esta matanza Jedi, Anakin mantuvo una mano apoyada ligeramente sobre su sable de luz como medida de precaución. Luke permaneció a su lado, con la capa de Anakin bien ceñida para ocultar sus rasgos. No te preocupes. Sabemos que no fue ninguno de tus hombres. Sabemos exactamente quién fue, lo tranquilizó Anakin, aunque sabía que su tono era algo cortante. Todavía intentaba prepararse para ver lo que su hijo había hecho esta vez. El pirata se retorció las manos con nerviosismo, deteniéndose justo frente a la puerta de una de las trastiendas del establecimiento. Debería advertirte que, no es una vista agradable. Ninguno de nosotros se acercará a este lugar, Anakin le hizo un gesto de despedida, aunque ahora sentía un nudo en el estómago por los nervios. De acuerdo. Ya puedes irte, lo tenemos controlado, dijo, despidiendo al pirata. El tipo ni siquiera esperó a escuchar el resto de la frase y se fue tan pronto como Anakin dijo que podía irse. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, Anakin abrió la puerta y entró en la habitación. Todos se quedaron paralizados al comprender la escena del crimen, aunque ninguno de ellos percibió lo que veían. Luke se giró y vació rápidamente el contenido de su estómago en el suelo. Ahsoka se desmayó, cayendo en los brazos de Obi-Wan. Obi-Wan palideció, poniéndose verde mientras apartaba la mirada, tambaleándose por la sorpresa de tener que sostener repentinamente a Ahsoka. Anakin se quedó allí parado, en shock. No necesariamente por lo que vio, sino porque sabía quién lo había infligido. Como Vader, había pasado por su propia serie de interrogatorios, o quizás más correctamente, sesiones de tortura. Había infligido diversos tipos de tortura a una amplia gama de personas, y conocía el dolor que causaban. Incluso ahora, al contemplar esos dos cuerpos, podía oír resonando en sus oídos los gritos de agonía de quienes les había hecho lo mismo. Casi en un sueño, Anakin cruzó la habitación salpicada de sangre, intentando no ver lo que se aplastaba bajo sus pies y casi lo hizo resbalar, acercándose a los dos cuerpos, un joven y una mujer mayor que estaban encadenados, con su espantosa muerte hecha pública. A lo lejos, Anakin oyó a Luke vomitar tras él, incapaz de soportar verlos. Quedaron destrozados y susurró Obi-Wan detrás de él. Vivos, dijo Anakin sin emoción, examinando sus cuerpos con ojo experto. Un destello rubio dorado le llamó la atención, desentonando entre el rojo oscuro. Respirando hondo mientras se preparaba, Anakin extendió la mano hacia su abdomen ahuecado, agarró el pequeño objeto y lo extrajo lentamente para examinarlo. Una trenza de Padawan. Y no es cualquier trenza de Padawan de Jedi. Ahora el dolor golpeó a Anakin. Respiró hondo, incapaz de respirar, mientras pasaba la mano con cuidado por el cabello. Lo habían cortado brutalmente con algún borde dentado. Lo notaba por el corte desigual en la parte superior. Sus dedos seguían recorriendo lentamente la trenza, con los ojos ardiendo de lágrimas que apenas registraba. Anakin oyó decir a alguien, pero no prestó atención. Estaba perdido en un mar de recuerdos y concéntrate, Luke, le dijo a su hijo con calma. Luke suspiró frustrado. No puedo. Es imposible. Anakin sonrió a su hijo de 6 años, que intentaba levantar el pequeño objeto circular en la palma de su mano. Lo lograrás. Solo requiere práctica. Luke suspiró, enderezándose.
De acuerdo, si tú lo dices, frunció el ceño, concentrado, mientras el chico extendía la palma de la mano, intentando con todas sus fuerzas levantar el pequeño objeto. Efectivamente, se tambaleó en la mano de Anakin, quien sonrió, aunque no dijo nada para no interrumpir la concentración de su hijo. Entonces, logró alzarlo, aunque solo fue un poco. Luke susurró a Anakin en voz baja para no molestar al chico. Abrió un ojo de golpe, y luego ambos se abrieron de golpe al ver su hazaña, que momentos antes había considerado imposible. «Lo logré», gritó mientras el objeto volvía a caer en la mano de Anakin. Sin embargo, al instante siguiente, Anakin sintió los brazos del pequeño envolviéndolo con fuerza alrededor de su cuello. ¿Viste eso, padre? Lo logré. Anakin se rió. Lo hiciste, Luke, sí que lo hiciste. Estoy muy orgulloso de ti. Luke se apartó. Gracias por creer en mí, padre. Anakin sonrió, sentando al niño en sus rodillas. Siempre tendré fe en ti, Luke. Harás grandes cosas cuando seas mayor. Lo sé. Solo tienes que tener fe en ti mismo. Luke asintió. Gracias. Te quiero, padre. Anakin sonrió cálidamente, sintiendo un inmenso orgullo por el niño que estaba criando. Yo también te quiero, Luke. Siempre. Padre. Anakin se sobresaltó, saliendo rápidamente del pasado al sentir la mano de Luke en su hombro. Lágrimas calientes le resbalaban por el rostro y su corazón se retorcía dolorosamente, como si estuviera a punto de romperse. Se encontró con los llameantes ojos azules de Luke, del mismo color que los suyos. Estoy bien, dijo Anakin con voz temblorosa, guardándose la trenza en el bolsillo antes de que nadie la viera, con esperanza. Estaré bien. Tenemos que irnos, dijo Luke en voz baja. Él, al igual que Obi-Wan, no podía soportar la espantosa escena que tenían delante. Anakin lo miró confundido. Acabamos de llegar, Luke ya negaba con la cabeza. Lo siento, padre, él todavía está en Florum.